Muy buenas a todos, esto es Podcast de Batalla y hoy vamos a hablar del Kali Yuga. Muy buenas a todos, gente. Me gustaría empezar este primer programa del podcast, evidentemente, dándoos las gracias por asistir, acompañarme en este nuevo proyecto, por estar aquí y escuchar este primer programa del podcast, que yo tenía ya muchas ganas de hacerlo. Llevamos mucho tiempo comentándolo en el Discord, que tenemos que hacer el podcast y que hacerlo. Y ya aprovecho también para explicaros, para aquellos que no estén tan enterados de cómo va a ir esto, pues que en este primer programa vamos a tratar un tema bastante denso, bastante intenso, pero en los próximos programas no van a ser así, ¿vale? Vamos a tratar muchos temas, vamos a tratar sobre todo historia alternativa, actualidad, pues todas estas cositas que normalmente vamos hablando en el Discord y las cosas que normalmente nos pegamos una hora hablando al principio de cada directo. Y siempre decimos, joder, es que tendríamos que hacer un podcast de estos temas. Pues bueno, ya ha llegado el momento, ya ha empezado el podcast de batalla. Gente, en este primer podcast vamos a tratar un tema muy denso, como estoy diciendo, pero que yo creo que es importante y también porque muchas veces sale a colación en las conversaciones que tenemos por el Discord, se menciona mucho el tema del Kali Yuga y hay mucha gente que realmente no sabe de qué estoy hablando, ¿vale? No sabe de qué trata esto del Kali Yuga. Por eso me gustaría traerlo. Yo muchas veces os he pasado vídeos, os he pasado charlas de gente que sabe mucho más que yo, como por ejemplo Gonzalo Rodríguez, que es un tremendo máquina, y si por algún casual de la vida me estuviera escuchando, le mando un saludo y mis agradecimientos por todo el contenido que ha hecho sobre este tema en su canal El Aullido del Lobo y en su segundo canal La Forja y la Espada. Entonces, yo muchas veces os he compartido los vídeos de Gonzalo Rodríguez porque son buenísimos, pero yo siento que realmente Gonzalo pues, es una persona muy ilustrada y habla en un lenguaje realmente que la gente joven como nosotros a lo mejor no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje, nos cuesta más captarlo porque él hace muchas referencias. Y esto no lo digo como crítica, no como crítica hacia él, sino como crítica hacia nosotros, la gente joven, que no estamos acostumbrados a estos lenguajes, a tantas referencias, a autores clásicos, y por eso me gustaría traerlo con un lenguaje más nuestro. Esto, al fin y al cabo, podemos decir que sería el Kali Yuga explicado a la juventud, ¿no? El Kali Yuga explicado a los millennials y casi también a los centennials o generación Z o como se diga, porque creo que es necesario, ya que realmente nosotros, los jóvenes, somos los más afectados, y ya no solo mi generación, yo al fin y al cabo soy de los 90, yo al fin y al cabo tuve la suerte de crecer en un mundo en el que no existían las redes sociales, y gracias a eso creo que mi generación estamos afrontando un poquito mejor este mundo que nos rodea. Pero muchos de los que me estáis escuchando habéis nacido ya en un mundo con redes sociales. No nacido, pero sí crecido, ¿vale? A lo mejor cuando nacisteis, pues evidentemente no existían las redes sociales, pero sí que existía ya internet. Seguramente vuestros primeros recuerdos sean en una casa en la que ya había internet, y muchos de vosotros seguro que os pilló las redes sociales en vuestras primeras andadas por internet, y por tanto estáis, yo creo, que mucho más expuestos al mundo, además el mundo decadente del Kali Yuga, de lo que estuvo, por ejemplo, mi generación, los chicos que nacimos en los 90, y por supuesto infinitamente más que la gente que tuvo la suerte de nacer en los 80, en los 70. Ellos, vamos, han tenido la enorme suerte de poder desarrollarse como personas en un mundo que todavía estaba un poquito cuerdo, ¿vale? Pero en cambio vosotros, que me estáis escuchando, seguro que habéis nacido ya en este mundo que está completamente loco. Pues bueno, precisamente de eso trata el tema del Kali Yuga. Del mundo que os rodea, que seguro que os habéis dado cuenta de que no está muy equilibrado, y precisamente el mundo que os rodea no está muy equilibrado porque estamos en el Kali Yuga. Primero voy a explicar qué es eso, ese término, de dónde viene, ¿vale? Este término viene del sánscrito, este término viene de la India, y normalmente cuando se habla de estos temas, de la tradición eterna, o tradición perenne, tiene muchos nombres, ¿no? Normalmente se le suele llamar tradición perenne, que es, creo, como le llamaba René Guénon. Pero cuando hablamos de estos temas, generalmente se suele utilizar términos del sánscrito, términos de la India, porque ellos han tenido la suerte de ser podemos decir, los últimos en abandonar o en dejar atrás la tradición.
han sido los que la han mantenido con más vida durante más tiempo. Nosotros en Occidente, la tradición eterna la perdimos hace muchísimo tiempo. Se ha intentado mantener con vida mediante ciertos movimientos. Podemos decir que el propio catolicismo pues, ha intentado mantener más o menos la esencia de la tradición, pero yo creo que ya no solo de forma intencional, ¿vale? Sí es verdad que a lo mejor la Iglesia Católica en sus primeros días, cuando quizás todavía ni siquiera era Iglesia, sí que tenía la intencionalidad de mantener con vida la tradición eterna. Por supuesto, Jesús como maestro, pues por supuesto él era consciente de la tradición y quería difundir esa tradición al mundo, pero yo creo que la Iglesia moderna, el catolicismo moderno, transmite la tradición pero de forma casi inintencionada, por el hecho de que la propia tradición precisamente se le llama tradición eterna o perenne porque nunca muere. Es decir, son unos conceptos tan propios del ser humano, tan en la raíz intrínseca del ser humano, que por mucho que el mundo avance, eso siempre va a estar. Son verdades eternas y son cosas que siempre van a ser verdad. Y por eso cuando la humanidad avanza y avanza y avanza hasta el punto de autodestruirse, se reinicia siempre desde los mismos conceptos de tradición, ¿vale? Por eso muchas veces se define a la tradición como una rueda que gira y gira, y esta tradición eterna es el centro de la rueda, del que parten los radios de la rueda. Y conforme va avanzando, la rueda se va haciendo más grande. Se va completando esa rueda y poco a poco se va alejando cada vez más del centro. Pero sabéis que cuando una rueda va demasiado rápido, va tan rápido que no puede su propia estructura sostenerse a sí misma, pues la rueda se acaba rompiendo. Y también imaginaréis, o sabréis, que cuando una rueda se rompe, lo último que queda es el centro. Ese centro en el que estaba amarrada la rueda, ese centro que era lo que hacía girar la rueda de un principio, pues eso nunca se rompe. Se puede romper el exterior, se pueden romper los radios, pero el centro de la rueda nunca se rompe. El centro es eterno. Y siempre se reconstruye la rueda desde el centro. Pues eso, gente, es la tradición eterna. Esa es la mejor explicación que yo creo que podemos hacer de la tradición, por lo menos la más gráfica. Y ahora vamos a hablar de por qué se llama Kali Yuga. ¿Qué es un yuga? Pues los yugas, según la tradición de la India, los yugas son las edades, ¿vale? Evidentemente, seguro que me podéis corregir que no es la traducción exacta, pero bueno, yo no voy a hacer traducciones exactas porque repito que esto es la tradición explicada a los centennials y a los millennials. Entonces, vamos a definirlo así, ¿no? Coloquialmente como edad, ¿no? Como una de las edades. Podemos dividir las edades de la humanidad en 4. Yo normalmente lo hago en 4, es lo más común, puede haber otros autores que hagan otras divisiones, pero yo creo que en 4 está bien. ¿Cuáles serían esas 4 edades de la humanidad? Podemos decir que desde la primera edad hasta la cuarta edad, la humanidad va progresando, pero al mismo tiempo que va progresando, va decayendo. Entonces, de tal modo que la primera edad sería la más gloriosa de las edades, sería la mejor edad de la humanidad, y la última sería la más decadente. Claro, nuestra concepción del mundo lineal que tenemos en Occidente, pues pensaríamos que cuando llegamos a la cuarta edad se acaba el mundo, ¿no? Se acaban las edades. No, no se acaban las edades. La tradición precisamente lo que nos dice es que cuando llegamos a la cuarta edad se reinician las edades, ¿no? Y volvemos a empezar por la primera. Esto en la India pues se ha mantenido y a día de hoy ellos siguen viendo el mundo de esta forma cíclica. Pero voy a hacer un disclaimer, ¿vale? No penséis en este ciclo como algo que se repite de forma literal. Es decir, cuando la última edad llegue a su fin, no vamos a volver a repetirlo todo, ¿vale? No volverá a ocurrir el Neolítico, no volverá a haber Renacimiento, no volverá a haber Revolución Francesa de la misma manera. Por lo menos no de la misma manera, ojo. Y ahora veremos por qué digo que no será de la misma manera, pero sí que puede ser que se repitan los mismos hechos. Porque el hecho de que sea cíclico quiere decir que por nuestra forma de ser de los humanos, siempre estamos destinados a repetir los mismos hechos, pero, ya digo, no siempre igual. Es como decir que siempre va a haber un Napoleón, pero no siempre Napoleón va a nacer en Francia, ¿no? Creo que más o menos me podéis ir entendiendo con eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos a la última de las edades? Pues que volvemos al principio y volvemos a repetir los mismos hechos que nos han llevado hasta el final.
Y eso no es ni bueno ni malo, ¿vale? Es como que esos hechos tienen que ocurrir porque los humanos somos así, ¿vale? No es algo precisamente bueno, malo, simplemente se ha dado y siempre se va a dar porque es lo que toca. Pudiera ser que en alguno de esos ciclos algunos hechos o algunas edades incluso duren más que otras. Pero al final siempre estamos destinados a llegar a la última de las edades, a la cuarta edad, y volver a reiniciar. Entonces, vamos a hacernos un esquema y vamos a dividir estas edades, ya hemos dicho que van de mejor, ¿no? De más gloriosa, de mayor esplendor a peor, ¿no? Hay quien lo definía como la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad del hierro, ¿no? Y estaríamos ahora en la cuarta edad, que es la edad del hierro. Y ahora cuando pasemos la edad del hierro, volveremos a la edad de oro. Yo normalmente las divido o las defino de la siguiente manera. La primera edad de la humanidad es la edad de los héroes. Yo la llamo la edad de los héroes. La segunda edad es la edad de los príncipes. La segunda es la edad de los tiranos, ¿no? O de la tiranía. Y la cuarta es la edad de la deshumanización, ¿vale? Tenemos estas 4 edades: héroes, príncipes, tiranos y inhumanos. ¿Por qué decimos que la primera edad es la edad de los héroes? Porque realmente podemos imaginarnos esa primera edad como este mundo, esta humanidad que vemos en los mitos. Estos mitos, estas leyendas, pues de héroes como Aquiles, como Ulises, estos sucesos podríamos decir que transcurren en esa edad o al final de esa edad, más bien, porque realmente los héroes son propios de esa edad, porque son los héroes los que crean esa edad. En la primera edad, todos los humanos somos héroes. Pero no por otra cosa, sino porque los humanos que van a quedar con vida, entre comillas, son los héroes. Los humanos que van a ser capaces de atravesar la última edad, la edad más dura, el fin de los tiempos, y atravesar ese momento, ese ciclo, y empezar de nuevo, los que van a conseguir hacer eso son héroes. No son otra cosa que héroes. Y esos héroes son los que construyen la edad de oro, la edad de los héroes, la primera edad, y ellos son lo que va a quedar también. Entonces, eso también significa, esto también es un rayo de esperanza a que por muy mal que estéis viendo el mundo que os rodea, tened en cuenta que no nacen héroes en la edad de oro. Los héroes nacen en esta edad. Y sois vosotros los que tenéis que convertiros, los que tenéis que elegir ser un héroe. Entonces, eso realmente es un rayo de esperanza que nos da la tradición, de que por muy mal que veamos las cosas a nuestro alrededor, realmente hay que ser positivo porque esta edad horrible que nos rodea es la edad que va a dar vida a los héroes, en la cual van a nacer los héroes. Podemos decir que esa primera edad, la que yo llamo edad de los héroes, eso es, según, ya también, dependiendo de qué corriente de tradición vayáis, si os vais a una corriente de tradición más mística, por ejemplo, como el budismo, pues claro, en esa primera edad el ser humano está unido a Dios, ¿vale? Es la edad en la que el ser humano y Dios son uno. El ser humano vive en completa paz y armonía, vive en completo equilibrio y felicidad. Por eso podemos decir, los budistas dicen que esa es la edad en la que el ser humano ya se ha unido a Dios. Nosotros, por supuesto, lo llamamos Dios porque somos occidentales, venimos de la tradición judio-cristiana y nosotros entendemos eso como Dios, es el nombre al que le damos. Ellos, pues le llaman Dharma. Entonces, son distintas formas de llamar un mismo concepto, que podemos decir que es el todo, pero a nosotros nos es mucho más fácil llamarle Dios. Entonces, la primera edad del ser humano vive en paz, vive en armonía, vive feliz, no hay guerras, no hay hambre, no hay violencia. Es la edad en la que el ser humano vive con Dios, vive unido a Dios precisamente por eso, porque no tiene ninguno de los pecados, podemos decir. No tiene avaricia, no tiene ira, no tiene envidia, no tiene nada. Simplemente vive y es feliz. Ahora, yo considero que esa primera edad de la humanidad dura un día. Dura un día. Porque el ser humano está destinado, sí o sí, a inventar la violencia. Por mucho que tú digas, no, vamos a vivir en tradición, paz y armonía, te digo yo que al día siguiente ya se acaba esa armonía, se acaba esa paz y el ser humano inventa la violencia. Entonces ese invento de la violencia
es lo que hace que el ser humano avance a la segunda edad, a la edad de los príncipes, que precisamente se llama edad de los príncipes porque es cuando el ser humano se da cuenta de que si quiere poder vivir en paz y armonía necesita ley, necesita orden. Y el orden y la ley la traen los príncipes. Por eso se ven en la necesidad, en la obligación de nombrar un príncipe si quieren que se mantenga el orden, si quieren que se mantenga la paz y la armonía, si quieren mantener a raya esa violencia. Por eso es inevitable ese cambio de edad de la primera a la segunda, porque tú no puedes evitar la violencia si no hay un príncipe. Es decir, si no hay ley, no puedes de ninguna manera acotar la violencia. La única forma de acotar la violencia es con más violencia. Entonces, tienes que inventar el principado, tienes que inventar la ley, el orden. Y eso ya te hace inevitablemente abandonar la primera edad. Porque en la primera edad no puede concebirse nadie por encima de otra persona. Es decir, en la primera edad el ser humano está unido a Dios y no puede haber nada por encima de Dios. Por lo tanto, tampoco puede haber nada por encima de un humano. Por eso es que se pasa ya de la primera a la segunda, porque no puede haber príncipes, no puede haber estados, no puede haber ley en la primera edad. Pero, como es inevitable, avanzamos a la segunda edad y se crean los principados, se crean el primer concepto de estado, el primer concepto de orden. Y ojo que aquí les llamo príncipes, porque realmente príncipe significa el primero entre nosotros. Es decir, un príncipe no es un rey déspota, no es un estado, un principado, este principado ideal de la segunda edad, no es un estado como lo entendemos nosotros hoy en día, que tened en cuenta que ya vivimos en la cuarta edad y los estados que hoy tenemos son los estados que han quedado de la tercera edad, ¿vale? Son estados creados durante la edad de la tiranía. Nosotros realmente ahora estamos viendo una forma de estado que se crearía en la segunda edad, que es el principado, y este principado no tiene los vicios que se van a ir añadiendo durante la segunda edad, sino que nace de la primera, es decir, nace puro, nace simplemente con la intención de que no haya violencia, de acotar la violencia y que todos dentro del principado puedan vivir en paz, que al fin y al cabo es lo que quiere el ser humano, vivir en paz. Entonces, podemos definir esta segunda edad como la edad en la que ya se crean los estados, en la cual el ser humano ya ha creado los estados, ha creado el concepto de ley, pero es una ley justa, son estados justos y son gobernados los humanos por príncipes buenos que simplemente quieren mantener el orden y que todo el mundo pueda vivir en paz. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que no quieren ser parte del principado? Aquellos, igual que podemos decir que alguien inventó la violencia y por culpa de ese alguien el ser humano tuvo que crear el principado, pues ahora imaginemos que otro alguien quiere también romper esta armonía. No porque quiera, ¿vale? Realmente no es porque quiera, sino porque el ser humano está destinado a romper esta armonía. Siempre van a surgir los tiranos. Es inevitable que el ser humano, en este concepto de principado, acabe corrompiéndolo. Es imposible que el principado ideal se mantenga eternamente y el ser humano siempre va a acabar corrompiéndolo. No tiene por qué ser necesariamente el príncipe quien corrompa el sistema, es decir, no tiene por qué llegar y hemos nombrado a fulanito como príncipe y era él que es el príncipe, se corrompe y acaba con el buen principado y crea la tiranía. No tiene por qué ser el príncipe quien lo cree. Realmente no tiene por qué ser tu príncipe el que lo cree, porque precisamente en esta segunda edad es cuando se crean la división entre humanos. Claro, en la primera edad estamos unidos a Dios. En la primera edad los humanos no hay división entre ellos. Todos los humanos son un mismo conjunto, un mismo colectivo, que es simplemente el ser humano que está unido a Dios. Y como Dios es el todo, pues el ser humano también es el todo, no tiene división. Igual que Dios no se divide a sí mismo, Dios Dios es uno. Pues el ser humano también es uno. Claro, en la segunda edad, cuando ya se crean los principados, es cuando el ser humano empieza a ver su reflejo, es cuando el ser humano ya es consciente de sí mismo, de los que le rodean, y es consciente de que los que le rodean no son él, que los que le rodean son ajenos a él. Y por tanto, es aquí cuando se crea la división entre los seres humanos, ¿vale? Por eso,
Los budistas siempre dicen que debes, bueno, no solo los budistas, los cristianos también. Cristo te decía que debes amar al prójimo como te amas a ti. ¿Qué significa eso? Pues que debes entender que el prójimo y tú sois la misma cosa. El prójimo y tú sois ambos la creación de Dios. Y según la Trinidad, Dios y creación, creador y creación, son lo mismo, ¿no? Dios Padre e Dios Hijo son lo mismo unidos por el Espíritu Santo. Entonces, creador y creación son lo mismo. Los budistas también dicen esto. Dios llega un momento en el que se divide y entonces pasa a ser Dios y humanos, ¿no? De repente somos un sueño de Dios. Por lo tanto, éramos todo uno y de repente nos hemos dividido, ¿no? De repente Dios, bueno, esto dicen los hindús, que Dios, Brahma, en un momento pensó, ¿cómo sería no ser yo? ¿Cómo sería no ser Brahma? ¿Cómo sería estar dividido en mí mismo? Y entonces, de ese momento en el que él piensa cómo sería, pues de ahí surge la realidad. La realidad es ese pensamiento, es ese sueño que él tiene de cómo sería no ser Dios. Y entonces, ¡pum!, se divide. Y de ahí surgimos nosotros, de ahí surge la realidad. Y los cristianos pues dicen lo mismo. Dios crea la creación y aparecemos nosotros. ¿Y cuál es el objetivo? Pues volver a unirnos a él. Entonces, como estáis viendo, todas las religiones tienen un mismo origen. Todas las religiones al final dicen lo mismo, desde Buda hasta Cristo. Y no solo eso, sino que realmente también incluso las tradiciones mesoamericanas también coinciden en los mismos conceptos explicados de otra forma, pero evidentemente al final la raíz es la misma. ¿Por qué? Porque es tradición eterna y esto lleva siendo así desde que el hombre hacía fuego chocando piedras. Entonces, desde que el hombre hacía fuego chocando piedras, lleva pensando esto y se ha transmitido a todas las generaciones, en todas las culturas que se han ido creando debido a la división. Pero bueno, volviendo a la segunda edad, estábamos explicando que ahora el ser humano en la segunda edad ha creado los principados y al crear los principados el ser humano se empieza a dividir. Porque claro, tú desde, por ejemplo, Almería, pues tú creas un principado y tú vas a tener un príncipe en Almería. Pero evidentemente tu príncipe que tú has nombrado, tú y tu colectivo, tu pueblo, la gente que te rodea, tu tribu, ha nombrado un príncipe, pues evidentemente ese príncipe no va a gobernar sobre otra tribu, otro pueblo que esté a miles de kilómetros. Entonces, a miles de kilómetros se ha erigido otro príncipe. Evidentemente, cada tribu al final va a erigir un príncipe. Y esto yo digo como tribu porque es lo más fácil de entender, porque si vamos a hablar del inicio de la humanidad, pues bueno, empezamos hablando en tribus, pues los humanos son libres y no tienen tribu un día, al día siguiente ya se forman en tribus, porque así somos los humanos, somos colectivos. Entonces, como es inevitable, se divide el mundo en diferentes naciones. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el mundo se divide en diferentes principados? Pues que la tierra es limitada. Y llegará un momento en el que un principado reclame un trozo de tierra para ararla, para trabajarla o para cazar en ella o simplemente porque por esa tierra pasa un río y quiere aprovechar ese río. Y una tribu dirá que esa tierra es suya porque ha llegado hasta ahí. El ser humano, al fin y al cabo, hoy en día pues tenemos divisiones y conflictos geopolíticos y tenemos reclamaciones basadas en ideologías, basadas en pertenencia, en que un colectivo pues ha vivido en una tierra durante miles de años, pero en el origen de los tiempos, en el origen de la humanidad, el que una tierra fuera tuya era tan simple como que has llegado a ella. He llegado a ella, pues esta tierra es mía. Entonces, cuando un grupo de seres humanos con un principado llega a una tierra, pues esa tierra es de ellos. Pero ahora ponte que esa tierra ya hay otro príncipe viviendo. O ponte que realmente ambos principados se han erigido a cientos de kilómetros, pero por simple expansión demográfica, pues sus fronteras se han ido ampliando y han llegado a chocar una con otra. Y ahora de repente los dos principados hacen frontera. Y ahora de repente, pues quiere uno los recursos del otro. Entonces, aunque tu príncipe sea bueno, tu príncipe no sea un tirano, el príncipe del otro sí puede serlo. Y puede desear conquistar tu tierra. O puede tener un concepto de leyes diferente al tuyo y puede querer imponer sus leyes a las tuyas. O puedes tener la mala suerte de que el príncipe malo sea el tuyo. Y en tu principado, aunque no hayas tenido frontera con nadie, pues ha llegado en la tiranía, porque tu príncipe se ha vuelto un tirano. Entonces llega un momento en el que el ser humano inventa. Yo normalmente lo suelo marcar el cambio de una edad a la otra, lo suelo marcar con el invento de la esclavitud. Es decir, cuando un ser humano llega a la conclusión de que puede esclavizar a otro, de que puede obligar
a otro a hacer lo que él quiera, de que puede imponer su ley sobre otro sin que ésta sea de forma justa. Es decir, es normal pues que un padre imponga sobre un hijo una idea que es buena para él. Pues mira, hijo, debes de comer verdura porque es bueno para ti. Y eso es una imposición que hace el padre al hijo, pero es una imposición buena, ¿vale? Es como el príncipe bueno que impone la ley de no matar en su principado. Pero siempre llegará un ser humano que imponga un pensamiento que no sea bueno para ti, que no sea bueno para aquel al que lo impone, que no lo haga con la buena voluntad de que vivas bien, sino que lo haga con la intención de beneficiarse él de ti. Entonces yo eso lo suelo plasmar, porque yo creo que es lo más gráfico, es lo más fuerte, plasmarlo con la esclavitud. Es decir, pongamos que un principado surgido en Ur, por ejemplo, se expande y ya hace frontera con un principado que ha surgido pongamos en Damasco. Esos principados, pongamos que el de Damasco, llega a la conclusión de que puede someter al principado de Ur y hacerlo su vasallo, y hacer que la gente de Ur trabajen para la gente de Damasco. Por ejemplo, ¿vale? Pues he usado nombres que no coinciden, pero bueno, de hecho lo vamos a hacer más gráfico. Vamos a decir, por ejemplo, que un principado surgido en Oaxaca se da cuenta de que puede someter a un principado surgido en México y que puede hacer que la gente de México trabaje para los de Oaxaca, por ejemplo. Entonces, cuando un principado se da cuenta de que puede someter a otro, ahí es cuando se inventa la tiranía, porque un ser humano está siendo un tirano para otro. Y esto puede darse de principado a principado. Y por ejemplo, pues así es como surgen los imperios esclavistas en la antigüedad, cuando pues al principio ya no solamente guerrean por el trigo, sino que se da cuenta de que ha derrotado en guerra a su enemigo y ahora puede coger y hacer lo que quiera con su población y los puede hacer esclavos y que sigan ellos trabajando la tierra, pero que le den el grano a los otros, a los vencedores, ¿no? Entonces así es como surge la esclavitud entre los seres humanos, entre los imperios. Pues eso es lo que hace que pasemos de la edad de los príncipes a la edad de los tiranos, a la edad de la tiranía, porque se inventa la maldad, se inventa el sometimiento, el someter a un ser humano a otro. Y realmente en este ciclo, en esta tercera edad, yo creo que esta es la edad en la cual el ser humano ha vivido la mayor parte de su tiempo. Igual que decía que la edad de los héroes dura un día, o la edad de Dios, la edad de la unión con Dios dura un día, la edad de los príncipes quizá dura una semana. Cuando ya, yo creo que es una semana lo que tarda un ser humano en darse cuenta de que tiene poder y que puede hacer con ese poder lo que le dé la gana, o realmente es lo que tarda un principado que ha hecho frontera con otro en darse cuenta de que ahora son competidores. Porque claro, cuando tú haces frontera con otro país, tu tribu de repente conoce otra tribu, al principio no tiene por qué tener una reacción violenta, ¿vale? Puede durar un segundo la paz entre ambos tribus o puede durar un tiempo. Yo creo que ese tiempo dura poquito. Yo creo que realmente en muy poquito tiempo la humanidad ya empezó a hacer la guerra unos con otros, o los príncipes empezaron a someter con tiranía a sus vasallos. Entonces la edad de los héroes, la edad de los príncipes ha durado poquito, empieza la edad de los tiranos y esta edad, ya os digo yo que esta edad perfectamente puede haber durado miles de años. Yo marco el inicio de la edad de los tiranos que conocemos nosotros, que conoce nuestra humanidad, yo la marco con el inicio de las primeras civilizaciones, de los primeros asentamientos, porque es lo que podemos dar. Al fin y al cabo, nuestra historia empieza con la escritura, entonces podemos decir que somos conscientes de que existe la esclavitud, pues desde que existe la escritura. Antes de eso no podemos saberlo. Sí es cierto, ¿vale? Sí es cierto que se ha descubierto un enterramiento de los indígenas europeos, de los habitantes de Europa antes de que llegaran los caucásicos, antes de que llegaran los indoeuropeos. Se ha descubierto un enterramiento en el cual había un poblador de Europa de origen anatolio, ya que los primeros pobladores de Europa no fueron los anatolios, los primeros pobladores de Europa pues eran los cazadores-recolectores autóctonos de aquí, de piel morena, y estos cazadores-recolectores fueron conquistados, fueron reemplazados poco a poco por unos humanos procedentes de Anatolia, de lo que hoy es Turquía,
que eran agricultores, que eran sedentarios, que construían ciudades, ¿vale? Entonces estos sedentarios, estos agricultores que proceden del Oriente Próximo, llegan a Europa y poco a poco reemplazan a los primeros pobladores indígenas, que eran cazadores-recolectores. En un principio se pensó que esta transición, que este reemplazo fue pacífico, ya que estas ciudades que construían los primeros anatolios que llegaron a Europa, pues se veía que no tenían murallas, se veía que no había armas, entonces se pensaba, o no se encontraron armas suficientemente conservadas, entonces se pensaba que estos primeros pobladores agricultores de Europa eran los que había antes de que llegaran los caucásicos, se pensaba que eran pacíficos. Pero se ha descubierto que no, que eran esclavistas, porque en un enterramiento se ha encontrado podemos decir, un anatolio, ¿vale? Los vamos a llamar anatolios, un agricultor bien enterrado en una posición correcta, incluso con ajuar, y luego encima de él se ha encontrado el cuerpo de un cazador-recolector que murieron al mismo tiempo y que estaba lanzado, o sea, que estaba posicionado de forma como si lo hubieran lanzado a la tumba, ¿vale? Como si hubiera sido arrojado con desprecio y como cayó, así se quedó. Esto, los arqueólogos determinan que realmente ese que está ahí encima, pues fue arrojado porque era su esclavo, era el esclavo de ese agricultor anatolio que había ahí enterrado, y este cazador-recolector indígena de Europa, pues era su esclavo y fue asesinado y lanzado a la tumba con el agricultor para que le siguiera sirviendo en la otra vida. Entonces se descubrió que esos agricultores que poblaban Europa antes de que llegaran los caucásicos conquistadores, pues se descubrió que no eran tan pacíficos, que realmente ya hacían la guerra y eran esclavistas. Entonces estamos viendo que el ser humano practica la esclavitud antes de crear la escritura incluso, porque esta gente todavía no sabía escribir. Pero bueno, vamos a marcarlo que con el inicio de las primeras civilizaciones sedentarias podemos decir que se inventa la esclavitud, ya que los primeros esclavistas que conocemos son estos agricultores que llegaron a Europa y que esclavizaron a los indígenas cazadores-recolectores que se encontraban allí. Fue la primera vez que llegó, podemos decir, las etnias de tez blanca, de piel blanca, estos anatolios, esta civilización procedente del Oriente Próximo, eran los que tenían la piel blanca, llegaron a Europa, ellos introdujeron la piel blanca en Europa, pero estos que llegaron desde allí ya eran esclavistas. Y luego, posteriormente, llegarían los caucásicos, que son los ancestros de los europeos modernos, y de, bueno, no solo europeos, sino también la gente de América, pues sois descendientes también de esos caucásicos por la vía de los españoles o de los ingleses, ya dependiendo de tu región. Y realmente, para entonces ya existía esta esclavitud, incluso antes de que se inventara la escritura y todo. Entonces, la edad de los príncipes acabó cuando se inventa la esclavitud, y la edad de los tiranos empieza ahí y termina, pues prácticamente la edad de los tiranos podemos decir que terminó, podemos ponerle con el invento del Renacimiento. ¿Vale? Ahora explícanos por qué. O sea que estamos viendo que la edad de los tiranos duró miles y miles y miles de años. Miles de años, porque realmente estos pobladores preindoeuropeos podemos datarlos de la última glaciación perfectamente. Entonces estamos viendo que son miles y miles y miles de años lo que hemos estado en la edad de la tiranía, en la cual el ser humano ha hecho la guerra unos con otros, han sido tiranos, han esclavizado y han maltratado los gobernantes a sus súbditos. ¿Y por qué se acaba la edad de la tiranía y empieza la edad de la deshumanización? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que hace que el ser humano empiece a deshumanizarse? Pues lo que hace que el ser humano empiece a deshumanizarse es el ego. Es justamente el ego. El ego que realmente ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Llegó un momento en el que, o sea, fue el ego el que le dijo al ser humano que fuera violento y que acabara con la primera edad. El ego que le dice, no, ¿por qué tu vecino tiene agua que ha encontrado en un río y tú no la tienes? Pégale
y quédate con ese agua. Pues ese ego es el que crea la violencia en el ser humano. Luego es el ego el que crea también, el que hace que se acabe la edad de los príncipes y pase la tiranía, porque el ego le dice al gobernante, oye, tú eres el gobernante, tú eres el príncipe, ¿por qué tienes tú que respetar la ley o mantener un respeto a tus súbditos? Puedes tratarles como quieras. O es el ego el que le dice a un gobernante, oye, el gobernante vecino tiene unos campos que son más fértiles que los tuyos. ¿Por qué no conquistas al gobernante vecino y te quedas sus campos? Es más, ¿por qué no coges y lo esclavizas? ¿Por qué no esclavizas a su gente? Entonces es el ego quien le dice eso al gobernante y hace que se acabe la edad de los príncipes y empiece la edad de la tiranía. Pues también fue el ego el que durante la edad de la tiranía le dijo a alguien, oye, ¿por qué tienes que someterte a Dios? ¿Por qué Dios está por encima de ti? ¿Acaso no eres tú la más grande creación de la humanidad, la más grande creación del universo? ¿Acaso no eres tú lo mejor que existe? Eres capaz de pensar, de razonar, eres capaz de hacer música, eres capaz de hacer pinturas. ¿Acaso no eres tú lo más grande que existe? ¿Acaso no es la Tierra el mejor planeta precisamente porque en ella viven humanos? ¿Porque en ella vive gente inteligente? Una especie que es inteligente, que es capaz de construir pirámides, que es capaz de construir catedrales. ¿Acaso no es el ser humano lo más grande que existe? ¿Que es capaz de todo? Pues ese ego que le dijo a un pensador que el ser humano era lo más grande que existía y que por lo tanto el ser humano no necesitaba a Dios, eso fue lo que marcó el inicio de la edad de la deshumanización. La edad en la cual el ser humano niega a Dios, se desliga de él y se empieza a centrar en sí mismo. Es decir, el antropocentrismo es lo que crea la cuarta edad, es lo que hace que transicionemos de la edad de la tiranía a la edad de la deshumanización, a la edad del fin de los tiempos, cuando el ser humano se vuelve antropocéntrico y ya lo único que le importa es él. Es decir, ahí, en ese momento es cuando el ego ha triunfado. Ese ego que nos hizo avanzar de una era a otra, ahí es cuando llega su punto final, llega su culmen y dice, por fin he ganado, por fin he triunfado, ahora sí lo domino todo. Ahora el ego, lo que dice, lo que hace que tú pienses que eres mejor que otra persona, ahí es cuando ha ganado. En ese momento entramos en la última edad, en la edad de la decadencia. Y realmente ese ego, que lo que hace siempre es buscar posicionarte a ti mismo por encima de todo lo demás, primero pues niegas a Dios. Después de negar a Dios, negarás a tus gobernantes. Después de negar a tus gobernantes, vas a negar a tu tierra. Después de negar a tu tierra, vas a negar a tu familia. Y después de negar a tu familia, te vas a negar a ti mismo. Vas a negar tu propia naturaleza. Es decir, primero, el antropocentrismo niega a Dios. Dios no es el centro del mundo, no es el centro del universo. El centro del universo es el ser humano. Somos nosotros los que estamos al centro de todo y todas las leyes deben girar en torno a nosotros. Si se hace una ley, debe ser para velar por nosotros, porque el hombre, porque el ser humano pues pueda desarrollar todo lo que desee, todo lo que él quiera, todas sus aspiraciones, se pueda desarrollar libremente. Y ahí es cuando se empieza a negar la máxima, ¿no? La Iglesia católica, los pensadores católicos nos decían, la verdad te hará libre, ¿no? Dios te dice que la verdad te hará libre. Y de repente llega el ser humano antropocéntrico y dice, no, la libertad te hará verdadero. Existes porque eres libre. Y como puedes hacerlo todo, entonces eres un ser humano, eres libre. Lo puedes todo. Entonces, el ser humano primero niega a Dios, niega a la Iglesia. No es necesaria la Iglesia, no es necesario los sacerdotes, no son necesarios los chamanes, no hace falta. Solamente hace falta el Estado. Y ahí es cuando el antropocentrismo poco a poco primero lleva a la reforma protestante. Vamos a ubicarlo, para que nos entendamos, gente, vamos a ubicarlo esto en Europa, ¿vale? Vamos a ubicarlo en la civilización occidental, que es la que entendemos tú y yo, ya que tú y yo estamos ahora mismo hablando en español, por lo tanto, si me entiendes en español, eres occidental, eres hijo de la civilización hispana y por lo tanto eres descendiente de la tradición judio-cristiana, de la tradición occidental europea. Por lo tanto, vamos a ubicarnos en Europa. Vamos a ubicarnos en nuestra civilización, que es la civilización romana. Y entonces decimos que durante el Renacimiento
surge esta idea del antropocentrismo, y este antropocentrismo del Renacimiento acaba generando inevitablemente la Reforma Protestante. Y en la Reforma Protestante ya no solo dicen que negamos a Dios, de que todo gira en torno a Dios, no, la Reforma Protestante dice que vamos a negar a la Iglesia, vamos a negar la ley de Dios, ¿vale? No somos capaces de entender a Dios, por lo tanto no vamos a seguir ninguna ley de Dios, sino que lo que vamos a hacer es crear nosotros nuestras propias leyes. Y no va a haber un representante de Dios que arbitre el mundo, que ponga orden, sino que realmente eso vamos a dejarlo en manos de los gobernantes de cada región, de cada nación, ¿vale? Ya será los reyes de cada nación los que ordenen el mundo, y nosotros, los religiosos, nos vamos a dedicar pues a lo nuestro, a lo que es temas sociales, pero no nos vamos a preocupar de que haya un orden en el mundo, de que haya una paz en el mundo. Eso es cosa de los gobernantes. Entonces ahí ya se ha negado el poder de Dios representado por la Iglesia sobre el orden político, sobre la tierra. Ya Dios no puede gobernar sobre la tierra desde que se crea el protestantismo, desde que llega la Reforma Protestante, que le niega el poder al papado sobre los reyes, y a partir de ese momento ya los reyes pueden hacer lo que quieran, ya no existe el iure. Ahora los reyes pueden conquistar lo que quieran, hacer lo que quieran, porque todo aquello que puedan defender por la fuerza, lo pueden conquistar. No va a haber un papa que los excomulgue por hacer eso. Si el rey de Francia quiere atacar al rey de España, puede hacerlo. Si el príncipe de Sajonia quiere atacar al príncipe de Baviera, puede hacerlo, porque ya no va a haber un papa que lo excomulgue por hacerlo. Entonces, primero, el ego nos hace abandonar a Dios. Dios ya no nos gobierna, ahora nos gobiernan los reyes. Después del protestantismo, llega la Revolución Francesa. Era inevitable. En el momento en que tú introduces que ya no va a haber un gobierno de Dios, sino que el gobierno va a ser de los reyes, pues llega un momento en el que un pensador dice: ¿y por qué el gobierno va a ser de los reyes? ¿Acaso puede haber alguien por encima de mí? ¿Acaso? Pues claro, el ego, al fin y al cabo, se va representando como colectivos inicialmente. Es decir, el ego primero se representa como humanos. ¿Acaso Dios va a estar por encima de los humanos? No. ¿Acaso el Papa va a estar por encima de las naciones? ¿Va a estar por encima de los reinos? No. Entonces el ego ahí actúa como un colectivo de reino. ¿Acaso el Papa va a estar por encima de los reinos? Pues claro que no. Luego, el ego, una vez que ya se ha quitado de medio al Papa, el ego se ve representado por por lo que hay debajo de los reinos, que son las naciones, la ciudadanía. ¿Acaso los reyes van a estar por encima de la nación? ¿Por encima de la ciudadanía? Pues claro que no. Y entonces llega la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa nos hace negar el derecho divino. Es decir, hasta entonces podríamos decir que gobernaban los reyes debido a que Dios elegía al rey. Es decir, como al fin y al cabo no se sabe qué ser humano va a nacer hasta el momento en que nace, es Dios quien le pone el alma a ese ser humano, pues entonces realmente es Dios quien está eligiendo cómo va a ser ese ser humano. Es decir, cuando la reina está embarazada, pues el niño que nace, ese niño lo ha elegido Dios. Hasta que los humanos empezamos a educarle y corromperle y tal, hasta entonces, mientras todavía es puro, que está todavía en la barriga de la madre, el único que puede actuar sobre él es Dios. Por lo tanto, Dios va a elegir cómo va a ser ese hijo. Por eso se decía que los reyes eran elegidos por Dios, porque Dios ha elegido que ese niño nazca de esa barriga. Ha elegido que ese alma nazca en ese cuerpo que es el heredero del gobernante. Pero llega un momento en el que los pensadores dicen: pues no vamos a dejar que sea Dios quien elija a los gobernantes, sino que los gobernantes los vamos a elegir nosotros, la nación. Y por ese motivo, el poder, la legitimidad ya no está sustentada por Dios. Ya no es Dios quien da legitimidad, ya no es Dios quien decide que esta persona es el gobernante, sino que a partir de ese momento la legitimidad, la autoridad pasa a estar en la nación. A partir de ahí es la nación, es la ciudadanía quien le da la legitimidad al gobernante. Es por eso que la Revolución Francesa, pues lo primero que hace es negar a la Iglesia, es negar a Dios. Aquí quien importa ya no es Dios, aquí quien importa es la ciudadanía, es la nación. Entonces la nación es lo más importante que existe. La nación es quien elige al gobernante, y en la nación está la soberanía no está en Dios. Por lo tanto, aquí tenemos la primera negación de Dios.
cuando en la Revolución Francesa se niega el poder a Dios y se le da a la soberanía. Ya previamente le quitamos la capacidad a los representantes de Dios de imponer el orden por encima de los gobiernos, pues ahora ya que no hay nada por encima de los gobiernos, lo que vamos a hacer es que los gobiernos sean elegidos por la nación. Por lo tanto, ahora ya la soberanía, el poder, ya no estaría, entre comillas, en los reyes, sino que estaría en la nación. Se ha emancipado, el pueblo se ha emancipado de los príncipes, se ha emancipado de los reyes. Ya tenemos la segunda negación. Primero niegas a Dios y luego niegas tu reino. Después de negar tu reino, lo que vas a hacer es negar a tu patria, ¿vale? Llegará un momento en el que también negarás tu patria. Y aquí es cuando llegan los socialismos, ¿vale? Después de la Revolución Francesa, ¿qué es lo que nos llegan? Los socialismos. Llega el momento en el que surge el movimiento obrero que se desliga por completo de su patria y ya se sienten obreros del mundo. Ya no son castellanos, catalanes, aragoneses, franceses, italianos, no. A partir de ese momento ya son trabajadores. Se crean las clases y ya tú no eres alguien que ha nacido en Extremadura, ya no eres alguien que es extremeño, no. A partir de ese momento tú eres un trabajador. Tú ya no tienes tierra, ¿vale? Negaste a Dios, negaste a tu nación y ahora niegas a tu tierra, niegas a tu patria. Negaste al Dios, al príncipe y ahora niegas a la patria. Tú ya no perteneces a ninguna tierra. Tú eres libre de la tierra. Tú eres un ciudadano del mundo. Todo el planeta Tierra te pertenece. Tú no estás adscrito a Extremadura o a Castilla o a México. No, tú ahora estás adscrito al mundo entero. Eres un ciudadano internacional del mundo. Y a partir de ese momento, ya el ser humano, bueno, se crean las internacionales, ¿vale? Se crea el movimiento internacionalista y a partir de ese momento surgen las izquierdas que lo que quieren es romper con las naciones. Por ejemplo, en España pues tenemos el caso de la izquierda que todos conocemos. Si tú que me estás escuchando eres español, serás consciente de que la izquierda española niega a España, odia a España y quiere destruirla. Quiere que se cree un nuevo concepto de nación internacional, un nuevo concepto de nación en el cual no tenga que ver nada con la tradición nacional que nos ha llegado hasta aquí, es decir, con la tradición cultural, étnica que nos ha llegado hasta acá. Quieren negar el pasado y crear una nueva nación que no sea una nación, que sea una estructura política que mantenga a la gente en su sitio, más o menos, ¿vale? No sería una nación. Entonces, aquí ahora tenemos al movimiento internacionalista, los socialismos internacionalistas que están negando a la patria. Después de tú negar a la patria, ¿qué te queda por negar? Pues te queda por negar a la familia. Llega un momento en el que el ser humano en el que el ego empieza a decirle al ser humano, oye, ¿tú por qué tienes que hacerle caso a tus padres? ¿Tú por qué tienes que formar una familia? ¿Tú por qué tienes que casarte, tener hijos, cuidar de hijos? ¿Tú para qué quieres perder tu tiempo en cuidar de hijos, en tener hijos, cuidar de niños? Los niños son molestos, son ruidosos, hay que cambiarle los pañales. Los niños no te dejan irte de vacaciones, no te dejan salir de fiesta. Y a ti te gusta salir de fiesta, ¿verdad? A ti te gusta emborracharte, a ti te gusta salir hasta las tantas y volver al día siguiente cuando ya está amaneciendo. Si tienes hijos, no vas a poder hacer eso. No vas a poder hacer nada de eso. ¿Y por qué vas a hacerle caso a tus padres que te dicen que trabajes, que te dicen que estudies? ¿Por qué vas a hacerles caso? ¿Acaso ellos pueden mandar sobre ti? Claro que no pueden mandar sobre ti. Si no manda sobre ti ni la patria, ni el rey, ni Dios, nadie manda sobre ti. ¿Cómo van tus padres a mandar sobre ti? ¿Cómo van ellos a saber lo que es bueno para ti? ¿Sabes quién es bueno? ¿Quién sabe lo que es bueno para ti? Tú mismo lo sabes. Y ahí es cuando el ser humano sigue a su ego y empieza a negar la familia. Niega a sus padres, niega el formar él una familia y únicamente se centra en lo que le hace disfrutar en el ocio, básicamente. ¿Qué me gusta? ¿Emborracharme? ¿Salir de fiesta? Pues eso es lo que voy a hacer. Y el ser humano empieza a hacer eso. El ser humano a partir de ese momento deja de tener aspiraciones, deja de querer formar una familia, deja de querer pues tener una buena relación con sus padres, deja de visitar a sus padres, coge y abandona a sus padres en una residencia, que otros cuiden de ellos, porque es su deber, porque le pagan por ello, yo no voy a hacerlo. Entonces el ser humano se vuelve egocéntrico. Aquí es cuando el ser humano, cuando el ego ya sí que está pletórico, lo ha conseguido. Primero negó a Dios, después negó a la nación.
Después, ahora niega a la familia. Ahora ya está solo. Ahora ya no hay nadie que pueda mandar sobre él, excepto él mismo. Ahí el ego piensa que lo ha conseguido todo, que ya está solo. El ser humano ya es completamente libre, porque para poder ser libre el ser humano tiene que negar a Dios, tiene que negar la nación, o sea, bueno, tiene que negar a la ley, ¿vale? Ningún gobernante va a estar por encima de él. Luego tiene que negar a la patria, ¿no? Yo no pertenezco a ninguna tierra, yo puedo ir donde quiera. Luego tiene que negar a la familia, no, ningún padre me va a decir lo que tengo que hacer, ningún padre me va a juzgar. Si yo quiero drogarme, pues lo voy a hacer. Y por supuesto ningún hijo me va a atar, ningún hijo me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Cómo que no puedo salir de fiesta? ¿Cómo que no puedo gastarme todo mi dinero en las tragaperras, en apuestas? Si yo quiero hacer apuestas del fútbol, ¿por qué no puedo hacer apuestas? ¿Porque tengo que dar de comer a un hijo? Pues no tengo hijos y ya está. Y no tendré que gastar dinero en una familia y puedo dedicar mi dinero a mis apuestas. Entonces ya soy completamente libre, no hay nada por encima de mí. O eso es lo que piensa el ser humano. Por siempre el ser humano, el ego, va a encontrar una barrera más que le va a poner, una frontera, que le va a poner un límite a su libertad. Y entonces el ser humano dirá, un momento, sí que hay algo que está por encima de mí que no puedo controlar, que me obliga a algo, que es mi propia naturaleza, que es mi propio cuerpo, mi propia biología. Y ahí es cuando el ser humano llega a la conclusión de que el ego, que es a lo que el ser humano está rindiendo culto, a su propio ego, llega a la conclusión de que su ego está en la mente, de que su ego no corresponde con el cuerpo, de que realmente el cuerpo da igual. El ego está en la mente. Tú puedes cortarte el pelo, el ego sigue ahí. Tú puedes pintarte las uñas y el ego sigue ahí. Tú puedes perder un brazo y el ego sigue ahí. Por lo tanto, el ego está en la mente. Tu razonamiento está en la mente, no está en el cuerpo. El cuerpo da igual. Entonces el ser humano llega a la conclusión de que el cuerpo da igual, de que lo que importa es la mente. Y como lo que importa es la mente, todo lo que no sea la mente es innecesario. Es decir, es perfectamente moldeable. Y por eso llega el momento en el que el ser humano llega a la autodeterminación de su mente. Es decir, pues mira, mi cuerpo ha nacido de esta manera. Mi cuerpo ha nacido como un hombre varón, nacido en México, tengo esta etnia, tengo esta cultura, soy alto, soy bajo, soy rubio, soy moreno, pero mi mente, realmente, ¿qué es lo que manda? ¿Qué es lo que importa? Mi mente, pues mi mente decide que no. Yo he nacido rubio, pero no voy a ser rubio. Mi mente decide que no va a ser rubio. ¿He nacido hombre? No, mi mente dice que no voy a ser hombre, voy a ser mujer. Y mi mente decide que aunque he nacido bajito, no, voy a ser alto. Yo soy alto. Da igual que mido 1,50 m, yo soy alto. Yo me defino, mi mente se define como que mido 1,80 m, perfectamente. Es más, ¿he nacido humano? No soy humano. Soy un perro. Mi mente decide que soy un perro. ¿Y por qué el hecho de que mi cuerpo haya nacido como humano, que mi biología sea de humano, eso me va a hacer humano? ¿Por qué algo me va a obligar a mí, al ego, a la mente, a hacer algo que no quiere? Yo no quiero ser humano, quiero ser un perro. Y ahí es cuando el ego, cuando la mente, ya se ha liberado de todo. La mente ya lo ha negado todo. Ha negado a Dios, ha negado a la patria, ha negado a la familia, y ahora se niega a sí mismo, niega a la naturaleza, niega a la biología, niega todo, niega a la realidad. Entonces ahora llegamos a esto que os decía, de que la tradición nos dice que la verdad, el ser consciente de la realidad que te rodea, te hará libre. Tú eres consciente de la verdad, de la realidad, eso te hace libre, porque eres conocedor de todo. Entonces el conocerlo todo te hace libre. Y, en cambio, en esta edad en la que estamos viviendo, pues lo que se promueve es lo contrario. La libertad te hará real. No, yo en mi mente tengo la libertad de autodefinirme como un perro. Por lo tanto, soy un perro. Mi libertad de autodefinirme como un perro me hace ser un perro. Y si en mi mente yo soy de determinada manera, la realidad es que soy de determinada manera. Y el mundo tendrá que aceptar que soy de determinada manera. Ese pensamiento al que llega el ser humano, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que permite? ¿Qué es lo que hace que ocurra en el mundo? Pues en primer lugar, como tú eres libre de pensar que tu nacionalidad es la que tú quieras, que tu patria es lo que tú quieras, aunque algunos la niegan, pues hay otros que no niegan la patria, que simplemente deciden pues materializar
una idea que tienen ellos. Es decir, es mi verdad que yo me he inventado, en mi mente, en mi ego, decide que mi patria no es en la que he nacido. Mi patria es, pues, la República Socialista de Tayikistán. Y esa es mi patria. Y me invento una propia patria. No, yo soy Fernando, pues yo soy de Fernandia. Y mi patria es Fernandia. O mi patria es la que a mí me interese. Por ejemplo, de ahí vienen los secesionismos. De repente, aunque históricamente la patria ha sido Francia, pues de repente digo, no, mi patria no es Francia. Yo soy de Borgoña, así que mi patria es Borgoña. Y por lo tanto, yo quiero separarme de Francia y que Borgoña se separe de Francia. O mi patria realmente es Galicia, así que yo quiero que Galicia no sea parte de España. Yo niego la patria española. Mi patria es Galicia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos tiempos, como estamos al fin y al cabo en tiempos de transición, hay gente que su ego ha ido más lejos que otros. Hay gente que su ego se ha quedado en la negación de la patria, se inventan una patria diferente, pero bueno, todavía no han negado a la familia, no han negado a su propio cuerpo, bueno, ellos simplemente han negado la patria. Hay otros que han negado a Dios, son ateos, pero no niegan a la patria, ellos sí todavía le dan el poder a la patria. Y sí, son muy españoles, por ejemplo, son muy nacionalistas españoles, pero son ateos. Luego hay otros, pues, que han avanzado más, han avanzado hasta el punto ya de negar a su familia y pues él quiere ser una persona soltera que vive todo el tiempo utilizando Tinder, viajando y estando con todas las chicas que pueda, sin formar una familia y sin querer realmente hacer ningún proyecto de vida que no sea continuar gastando dinero en su ocio. Y luego hay personas que han ido ya al último extremo, que es el de negar su cuerpo, y ellos pues son furros y consideran que ellos son dragones o que ellos son un conejo con cuerpo de hombre, pero que es un conejo y que pues su pelo es gris y sus ojos son de color azul. Y ya está, entonces niega su cuerpo. Claro, para llegar a eso es muy raro realmente, es muy raro encontrarte una persona que haya llegado al final, al extremo, sin haber negado antes lo otro. Es decir, es muy raro encontrarte un furro que se considera un animal, que él cree que es un perro. Es muy raro que ese tío que es un perro no haya negado ya a su familia, porque normalmente la familia es el primero que le va a decir, oye, no eres un perro. Entonces por eso va a negar a su familia. Si ha llegado a negar su cuerpo, negará a su familia, porque la familia le va a decir que no es un perro, así que tiene que negarla. Después, por supuesto, va a negar la patria, porque la ley le va a decir, oye, tú tienes un carnet de identidad, tienes una cédula de identidad que te dice que eres un ser humano que ha nacido varón. Pues no, lo niego, yo niego a la patria. Y por supuesto va a negar a Dios, porque le llegará a la iglesia y le dirá, a ver, tú eres un hijo de Dios, eres un humano, eres creación divina, no eres un perro, eres un humano. Pues por supuesto que va a negar a Dios, que le está diciendo que no es un perro. Por eso digo que lo normal es que cuanto más lejos ha ido en la decadencia y en el egocentrismo un ser humano, lo más normal es que haya negado previamente todo. Es muy raro encontrarte a alguien pues que haya llegado hasta el final de negar su propio cuerpo y acepte la ley, porque la ley le va a decir que su cuerpo no es el de un humano. Entonces normalmente cuando se dan los casos de personas pues que están negando su cuerpo, pero no niegan el poder, lo que intentan esas personas es hacerse ellos con el poder. Es decir, yo niego mi cuerpo, pero no niego el poder de la patria. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, mi ego me dice que lo que debo hacer es hacerme yo con el control de la patria e imponer a toda la patria mi ego, imponer a toda la patria mi pensamiento de que yo soy un perro. Por eso llegan los lobbies, llegan los movimientos de presión a los políticos para que hagan determinadas leyes que afectan al orden, que afectan a la realidad, que niegan la realidad e imponen los pensamientos de la gente que ya ha llegado al máximo egocentrismo, a negarlo absolutamente todo. ¿Qué ocurre cuando un mundo funciona así? Pues ya estamos viendo que lo que ocurre es que no hay familias, ¿no? No nacen niños, no hay familias, no hay patrias, no hay culturas. Cuando la patria se niega y rompes fronteras y que entre todo el mundo a tu país, pues lo que ocurre es que al fin y al cabo no puedes evitar que la cultura que sostenía esa patria pues se empieza a diluir y llega un momento en el que esa cultura que sostenía esa patria pues ya no existe, ¿vale? Esa cultura se ha muerto, esa cultura ya no existe y ahora pues hay una nueva cultura que no es la tuya. Entonces se está perdiendo parte de tu tradición. Eso es lo que ocurre cuando niegas la patria. Cuando niegas la familia, pues lo que estaba diciendo, no hay familias, no hay natalidad, entonces como no hay natalidad, pues el país no funciona bien, hay más ancianos que niños, y para resolverlo, pues bueno, traes inmigrantes, pero es que los inmigrantes
te están haciendo negar la patria. Claro, evidentemente te parece bien, porque tú ya has negado la patria. Como has negado la patria, niegas a la familia, te parece bien. ¿No nacen niños? Me da igual, traigo inmigrantes, que ellos sí tienen niños. Entonces, pierdes tu tradición, pierdes tu etnia incluso. Porque como ya has aceptado el no tener natalidad y suplir la falta de gente joven con inmigrantes, pues bueno, has perdido tu etnia. Ya tu raza, tu etnia ya no existe. Entonces, que al fin y al cabo el tema de razas, etnias, esto es simplemente un tema de sangre, de decir, pues mira, son mis ancestros. Es decir, yo tengo esta sangre porque tengo estos ancestros. Es estar orgulloso de mis tatarabuelos, de lo que mis tatarabuelos construyeron este país. El tema de las etnias no es algo de, no, yo quiero ser de esta etnia porque esta etnia es superior a la otra. Eso son tonterías. No hay ninguna etnia superior a otra. No hay ninguna raza por encima de otra. Eso es una gilipollez. Pero sí es verdad que tener tu etnia significa mantener viva la herencia que te han dejado tus ancestros. Es decir, tu ancestro era un hombre caucásico y tú eres un hombre caucásico como él. Entonces, por eso la etnia es importante, porque se mantiene lo que hicieron la gente en el pasado. Es muy triste que, por ejemplo, un colectivo, un pueblo de etnia, por ejemplo, de etnia asiática, construyen una nación gloriosa y de repente llegan unos colectivos de etnia caucásica y se cargan ese pueblo, y se cargan esa nación, y de esa nación no queda nada. Pues hombre, es muy triste, porque esa gente construyó, esos primeros pobladores asiáticos construyeron esa nación gloriosa, ese imperio glorioso para sus nietos, para sus descendientes. No lo construyeron para los descendientes de otro que estaba viviendo a 8.000 millones de kilómetros en otro continente, lo construyeron para sus nietos, para su pueblo. Entonces, el tú ahora abandonar eso y negar eso es una ofensa a tus ancestros. Y negar los ancestros, ¿qué es? Negar la familia. Por eso, siempre una cosa está ligada con la otra. El defender tu patria, el reconocer tu patria, reconocer tus leyes, tu cultura, tus tradiciones. Normalmente, una persona que reconoce a la patria, por supuesto reconoce a la familia, porque están ligados. Si tú no reconoces la patria, no puedes reconocer la familia. Entonces, por eso son cosas importantes que en estos tiempos en los que vas negando la patria, pues eso lo pierdes. Venga, has negado la familia, no hay natalidad, has perdido tu cultura. Entonces hemos visto que ya has perdido tus fronteras. Tu país se ha dividido en miles de microestados que reclaman la autodeterminación. También has perdido tu etnia. Ahora de repente ya no queda nada del legado de tu gente. Tu pueblo construyó unas pirámides hermosas con unas estatuas de una serpiente. Eso se ha perdido. Aquí tu pueblo construyó, por ejemplo, las pirámides de Giza. Construyó la pirámide de Giza. Y esa pirámide de Giza, el pueblo que la construyó ya no existe. Ahora ese territorio lo controlan los árabes. Los árabes no son los que construyeron las pirámides. No son los egipcios originales. Esa gente, los egipcios originales, se han perdido. ¿No es triste pensar que la gente, la etnia que construyó el pueblo, los descendientes, los nietos de aquellos que construyeron las pirámides, ya no existen? Se han perdido, han sido reemplazados por los árabes. Pues eso también le ha ocurrido a tu país, a tu etnia. Tú eras castellano o tú eras catalán, eras de Barcelona, y ahora resulta que en Barcelona ya no vive ni un catalán. Los catalanes construyen en Barcelona castillos, palacios, catedrales, y ahora en Barcelona ya no vive ni un catalán. ¿No es triste que esas ruinas que construyeron, esos castillos, esos palacios que construyeron los catalanes, ya no los disfruten los catalanes? ¿No es triste eso? Pues bueno, pues eso es lo que trae el negar a la familia. Y no es triste que se impongan leyes en las cuales pues un hombre dice que se siente mujer y ahora puede entrar al baño de las mujeres y ahora puede participar puede invadir todos esos lugares seguros que había reservados para las mujeres. Pues ahora un hombre puede entrar en un baño de mujeres y estar en el mismo baño que está tu hija. Ahora tu hija va a ir al baño en un centro comercial y en ese baño va a haber un hombre. Va a haber un hombre ahí. Porque ese hombre se autodetermina mujer y por lo tanto le da el derecho a estar ahí. Pues eso es lo que conseguimos cuando negamos la biología. Que ahora tu familia, tu hija va a estar en peligro compartiendo el baño con un hombre que no sabes cómo es. No sabes ese hombre si es un depravado. Hombre, seguramente si ha negado su propio cuerpo, lo más probable es que sea un depravado. No sabes cómo es esa persona. Y ahí estás. Sin todo el riesgo dices, bueno, pero existe la ley. Si pasa algo, me defenderá el Estado. No, el Estado no existe. Porque ya en su momento negamos la patria, negamos el Estado. Ya no la patria, negamos al rey. El rey representaba la autoridad, representaba la ley y el orden, representaba la justicia.
Has negado la justicia. Cuando tú quitaste al rey para poner el poder en manos de burgueses ricos, votados por un pueblo analfabeto, lo que hiciste fue quitar la justicia. Y lo que hiciste fue darle el poder a burgueses ricos, votados, que engañan y manipulan al pueblo analfabeto para que le voten. Eso es la democracia, eso es la política. Entonces, como tú quitaste al rey, has quitado la justicia. Como ya no existe justicia, ahora ese hombre que está en el cuarto de baño de mujeres con tu hija puede hacer lo que quiera. Porque cuando salga de ahí, la justicia no le va a hacer nada. Irá a juicio y en 3 días estará en la calle. Y si no está en la calle, irá a una cárcel en la que vivirá como un rey. Tendrá comida, tendrá techo, tendrá calefacción, tendrá piscina, tendrá tiempo libre, tendrá gimnasio, tendrá biblioteca, tendrá de todo. Tendrá hasta internet y móvil. Lo tendrá todo en esa cárcel, porque no hay justicia. Y como eso es lo que ocurre a la gente que hace las cosas malas, pues ¿qué ocurre con eso? Pues que habrá más gente haciendo cosas malas. Y la gente empezará a robar. ¿Por qué? Porque cuando robas no te pasa nada. Si no llegas a 300 euros, ni siquiera tienes juicio. Si has superado los 300 euros, bueno, pues entonces sí tendrás juicio, pero como no tienes antecedentes, mañana estás en la calle. Y ya está. Y volverás a hacerlo. Ah, mira, ya tienes antecedentes. Pues te ponemos, como son 400 euros, te ponemos una pena de 8 meses de cárcel. Ah, como no llegas al año, no hace falta que entres en la cárcel. Quédate en tu casa y cada 3 semanas vienes a sellar como que sigues en tu casa. Ah, que has vuelto a cometer el mismo delito por 4ª vez. Bueno, te vamos a meter en la cárcel porque ahora ya sí te hemos dado 1 año y 3 meses de pena. Así que ya sí que entras en la cárcel. Pero como te estás portando bien en la cárcel, te vamos a dejar que salgas. A los 4 meses. Llevas 4 meses, te has portado bien, venga, sal de la cárcel. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de la cárcel? Pues volverás a delinquir. Y si tu delito fue robar, pues volverás a robar. Si tu delito fue violar mujeres, volverás a violar mujeres. Si tu delito fue matar personas, volverás a matar personas. Cualquiera que fuera tu delito, volverás a hacerlo, porque has podido comprobar que pudiste cometer 4 delitos antes de entrar en la cárcel. Que cuando entraste en la cárcel, estuviste de puta madre, y que saliste en 3 meses. Y que vuelves a estar en la calle. Así que si vuelves a cometer el delito por 5ª vez, pues volverás a la cárcel otros 5 meses y volverás a salir. Y ya está. Y no pasa nada. Y en el proceso, pues si tu delito era robar, pues habrá 5 personas que han sido robadas. Y eso generará resentimiento en esas personas. Esas personas empezarán a actuar mal con otros. Entonces esas personas que han sido robadas empezarán a ser egoístas y a ser recelosas del resto de personas, generando un mal ambiente, generando un ambiente tóxico en la sociedad que generará aún más gente tóxica. Y si tu delito fue asesinar, pues harás lo mismo y generarás miedo en la sociedad y generarás resentimiento con la ley en la sociedad y resentimiento con la justicia y que la gente sienta que no hay justicia, que no hay ley y por lo tanto no confiarán en nada, no confiarán en el sistema, no querrán trabajar, no querrán hacer nada, solo querrán drogarse o bien con sustancias estupefacientes o bien con apuestas, pero drogarse al fin y al cabo. Y si tu delito ha sido violar mujeres, pues en los 5 delitos que has tenido que cometer hasta que te han metido en la cárcel, has violado a 5 mujeres. Hay 5 mujeres que han perdido su vida, cuya vida ha sido destrozada para siempre. Y si tu delito era asesinar gente, pues bueno, a 5 personas que han muerto, que han perdido lo más importante que tienen, que es su propia vida. Y no solo eso, sino que habrá 5 familias que habrán perdido a su ser querido. Habrá 5 padres que han perdido sus hijos, o 5 hijos que han perdido a su padre. ¿Por qué? Porque no hay justicia, porque negaste al rey. Negaste a la autoridad. He dicho rey como podría haber dicho príncipe, mercante o jefe de la república o cualquiera fuera el gobierno. Cuando llega la Revolución Francesa se acaba aquello de lo que le emanaba el poder de Dios y se crea la democracia. Cualquier sistema predemocrático tenía justicia. Posteriormente ya no hay justicia, porque se inventan los derechos humanos que son los derechos del delincuente. Entonces, por negar al rey como representación de la justicia, del orden estricto, por negarlo, lo que has conseguido es que no haya justicia. Lo que has conseguido es todo eso. Que haya asesinatos, violaciones, robos, ocupaciones ilegales de viviendas, que haya todos los males, que haya consumo de drogas, que haya venta de drogas, que haya apuestas, que haya familias quedándose arruinadas por culpa de las apuestas, que haya deudas, que haya de todos los males por negar la justicia, por negar que Dios estaba por encima de todo y elegía a alguien para que fuera el gobernante y que impusiera la ley de Dios a la fuerza, te guste o no. Es la ley. Cuando tú niegas eso y le das el poder al pueblo, ¿a quién va a elegir el pueblo? Pues el pueblo va a elegir a aquel gobernante
que le trate de manera más laxa. Oh, mira, es que este gobernante nos ha prometido que va a introducir los derechos humanos, que si yo robo no me va a matar. Ah, pues le voy a votar a él para poder robar. No, es que este gobernante me ha dicho que si violo no pasa nada, que voy a la cárcel, pero que no me van a matar, que no va a haber pena de muerte. Pues evidentemente voy a votar al gobernante que quiere quitar la pena de muerte. Y sí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué consigues con eso? Se crean los derechos humanos, porque los delincuentes votan a los que quieren promover esa laxedad en la ley. Y lo que consigues es que la gente buena, que la gente justa, la gente que no hace daño a nadie, pues viva peor. Viva con miedo, viva con resentimiento de que la ley no le ayuda, de que están desprotegidos. Y creas un mundo por darle el poder al pueblo analfabeto, al pueblo que no... Porque analfabeto no es simplemente no saber leer y escribir. Ser un analfabeto es no saber lo que es bueno para ti mismo. Una persona que no entiende la tradición, que no entiende el orden, que no entiende lo que le rodea, que no entiende esta frase de la verdad te hará libre, una persona que no tiene la verdad, que no entiende todo lo que le rodea, no es una persona que esté capacitada para elegir quién le va a gobernar. Una persona que no es consciente de esto, una persona que no sabe lo que tú sabes ahora que te he contado esto, no es consciente de elegir quién le va a gobernar. Una persona que llega a negar su propio cuerpo, no es consciente de la realidad. No es capaz de elegir, o podemos decir que no está indicada para elegir quién le debe gobernar. Por desgracia sí es capaz, porque hemos llegado hasta este punto de la humanidad. Entonces sí es capaz de elegirlo, pero no debería, no está capacitado realmente. Pero por desgracia, cuando creas la democracia, haces que todas estas personas que no poseen la realidad, que no poseen la verdad, puedan elegir. ¿Y a quién van a elegir? Pues al que les engañe mejor, al que le diga, mira, si tú me votas a mí y me das a mí el poder, te voy a pagar. Te voy a dar una paga para que no trabajes. Pues ya estás generando que no se trabaje. Ya te voy a hacer que la ley sea más blanda. Si tú resulta que te dedicas, en lugar de trabajar, te dedicas a vender droga, si tú sabes que yo propongo poner penas más leves a los que venden droga, me vas a votar. Entonces, en el momento en que llega la democracia, empieza a corromperse el poder, porque empiezan cada vez la gente, porque evidentemente los gobernantes, este ego que hizo en su día a que el príncipe fuera un tirano, pues también hace que el político diga, hombre, pues yo voy a proponer una ley que aunque sea mala para la sociedad, va a hacer que mucha gente me vote, porque la sociedad está ya corrupta perdida. Entonces, si yo voy a proponer una ley que es mala para la sociedad, pero que va a hacer que mucha gente me vote, yo voy a estar en el poder. Entonces, yo voy a proponer esta ley mala. Entonces, por eso el primer gobernante de la democracia lo primero que hace es decir, quito la pena de muerte. No va a haber pena de muerte. Has robado, no te vamos a cortar la mano. Has violado, no te vamos a matar. No te va a pasar nada. Vamos a quitar la pena de muerte. Vamos a inventar los derechos humanos. Eso es lo que hace el primer gobernante de la democracia. Cuando se crea la democracia, se crean los derechos humanos. ¿Por qué? Como aliciente para que el pueblo quiera a los gobernantes de la democracia, en lugar de querer al rey que mantiene la ley. Porque el rey que mantiene la ley le cortaba la mano al ladrón y mataba al violador. En cambio, el gobernante burgués de la democracia le dice que no se puede matar a alguien por violar y que no se puede cortar una mano por robar, que hay derechos humanos. Entonces, de esta manera, los primeros burgueses que querían imponer la democracia, imponer su sistema de ego, de no, yo voy a negar la patria, yo voy a negar al poder, yo voy a negar a la autoridad, y va a ser yo quien mande, y va a ser el pueblo quien mande. Estos gobernantes que simplemente estaban movidos por el ego, consiguen crear un mundo con derechos humanos para sustentar su poder, para que todo el pueblo les prefiera a ellos antes que preferir al rey que imponía la autoridad. Entonces has cargado la autoridad y has creado un mundo en el que ya has eliminado la autoridad más básica, que es el que mata, muere, el que roba, lo pierde todo. Básicamente, ojo por ojo. Antes, la ley de Dios era ojo por ojo. Has matado, vas a morir. ¿Has violado? Si has violado has destrozado una vida, así que también vas a morir. ¿Has robado? Pues tú vas a perder lo más valioso que tengas. Vas a perder tus manos, o vas a perder todo, te voy a embargar. No vas a tener tú ninguna posesión, te la vamos a quitar porque has robado. Eso es la ley de Dios, eso es la autoridad, y eso era lo que imponía las antiguas monarquías. Cuando llega la Revolución Francesa, se acaba eso, se inventan los derechos humanos, y con los derechos humanos, pues llega la impunidad del delincuente. Entonces, hemos visto que por negar la autoridad vives en un mundo
que es peligroso. Vives en un mundo en el que existe la delincuencia, en el que sales a la calle y te pueden robar, te pueden matar. Literalmente te pueden matar por robarte unas zapatillas. Yo sé que mucha gente que me está escuchando vive en España, y en España todavía tenemos la inmensa suerte de que es muy raro que alguien te agreda físicamente para robarte. Puede ocurrir, también depende de la zona, evidentemente. Si eres de Barcelona, seguramente te van a agredir para robarte si sales. Pero si eres de Extremadura, lo más probable es que no. O a lo mejor te agreden, pero no te van a quitar la vida. Sin embargo, muchos que me estés escuchando vivís en países en los que sí te pueden quitar la vida para robarte. Eso lo crea el negar la autoridad. Eso lo crea la Revolución Francesa, la creación de los derechos humanos. Eso, el negar la autoridad, es lo que crea esa inseguridad que tú estás viviendo. Por negar la autoridad se ha creado esta situación insegura. Entonces ya vivimos en un mundo inseguro por negar la autoridad. Vivimos en un mundo en el que, como se ha negado a la patria, pues ya no tienes ningún sentimiento de identidad propio, no tienes una cultura propia. O si la tienes, te queda poco. Hay lugares en los que ya no hay cultura propia. Hay ciudades en los que ya no hay cultura propia. Yo soy de un pueblo, yo nací en un pueblo en el que a día de hoy ya no queda nada de nuestra cultura. Nuestra cultura ha desaparecido de ese pueblo por la inmigración. Literalmente. Las tiendas que había en las calles cuando yo era niño ya no existen. Los colegios ya no tienen la misma gente que cuando yo era niño. Entonces, vives en un mundo en el que tu pueblo puede desaparecer. Vosotros, tú que me estás escuchando, a lo mejor tienes la suerte de que no te ha ocurrido. A mí sí me ha ocurrido. Entonces, vives en un mundo en el que se ha perdido tu pueblo. Vivimos en un mundo en el que se han perdido las familias, se ha perdido la natalidad. Tú sales por la calle y ya no ves familias. O por lo menos no de las tuyas, no de tu colectivo. Vivimos en un mundo en el que lo que ves es depravación. Sales a la calle y lo que ves es gente emborrachándose o haciendo cosas de dudosa moral. Entonces, ves que no hay ley, que no hay justicia, que no hay orden, que no hay una mínima moral, que la gente hace cosas horribles. Ves que a lo mejor no eres capaz de encontrar pareja. Ves que no puedes encontrar pareja porque tú que eres un hombre y no encuentras pareja porque todas las mujeres pues quieren, ya sabes qué tipo de hombre quieren. Los que luego lo tratan mal, pero bueno. O eres mujer y ves que todos los hombres con los que te encuentras no quieren formar una familia, sino que lo que quieren es estar con miles de mujeres. O eres un hombre y ves que ninguna chica con la que conoces quiere formar una familia, que lo que quiere es estar con todos los hombres posibles. Y eso a lo mejor te deprime, eso a lo mejor hace que te sientas mal, hace que veas que el mundo a tu alrededor, pues, no funciona bien, no te sientes comprendido. Ves que las leyes que aprueban los gobiernos no van para ti. Esas leyes no van a hacer tu vida mejor, sino que lo que van es a lo contrario, a hacer tu vida más peligrosa, a hacer tu vida más insegura. Entonces estás viendo que por negar a la patria, por negar a la autoridad, por negar a Dios, por negar a la familia y por negar la biología, el mundo de alrededor cada vez es peor. Todo lo que te rodea funciona mal. Y todo lo que te rodea empezó a funcionar mal cuando se negó a Dios. Cuando en el Renacimiento se creó el antropocentrismo. Y ahí empieza el momento, empieza la edad de la deshumanización, que es la edad en la que vivimos ahora en día. Porque el final de esta edad es la deshumanización, es negar la humanidad. Es cuando tu ego ya ha llegado al final absoluto y niega la humanidad. Y lo que únicamente acepta como real es su propia mente. Cuando un individuo solo reconoce como real su propia mente y niega todo lo que le rodea y considera que todo lo que le rodea es subjetivo, entonces está negando a la humanidad misma. Pues ahí, ese es el final de esta edad. Por eso yo lo llamo la edad de la deshumanización. Y llegados a este punto, quiero hacer una aclaración, porque creo que es necesaria, ya que hemos tratado temas muy serios, con muchas sensibilidades, y quiero aclarar que estamos hablando en todo momento del ego. Y el ego, cuando yo me refiero al ego, estamos en estos temas sobre todo, estamos hablando de personas que por sus intereses personales están dispuestos a perjudicar a otras. Es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, de inmigración, no estoy hablando de pues un colectivo, una persona que llega a otro país para pues integrarse en ese país, ganarse la vida, empezar una nueva vida en ese país, porque es consciente de los problemas que llevaron a su país de procedencia
a ir empeorando hasta el punto de que él tenga que marcharse y que cuando llega, por ejemplo, a un país como pueda ser Alemania, pues se da cuenta de que ese otro país al que ha ido funciona por cómo la gente se comporta y lo que quiere es pues empezar una nueva vida en ese país, adaptarse a esa cultura, por ejemplo la cultura alemana, y que sus hijos crezcan como alemanes para que puedan tener una vida plena, para no repetir lo que hicieron aquellos por los que se tuvo que marchar. Cuando yo hablo del ego en este caso, estoy hablando de esas personas que emigran para repetir lo que ha hecho en su país, porque a lo mejor en su país las leyes son más duras y no le permiten, pues a lo mejor vivir de forma maleante, entre comillas, y que cuando llegan a otros sitios lo que hacen es formar guetos, formar pues mafias, delincuencia o simplemente intentar vivir de las ayudas de ese estado. Entonces, cuando hablamos del ego respecto a la inmigración, hablamos de este tipo de gente. No hablamos de una persona pues, que pueda venir de otro país a ganarse la vida. Esa persona, por supuesto, tiene todo el derecho de emigrar y de vivir bien y de desarrollarse como persona en paz, sobre todo si busca un sitio que por suerte pues todavía tenga unas leyes que permiten vivir de forma más tranquila y menos delincuencia, etcétera. En cuanto al ego, cuando hablamos de temas de personas transgénero, por ejemplo, estamos hablando aquí de personas que su ego le lleva, pues el ego, por ejemplo, de seguir desarrollando un ocio perverso, pues le lleva a inventarse que son mujeres simplemente para tener la excusa de eso, de como hemos puesto el ejemplo antes, de colarse en los baños de las mujeres y cosas así, o porque a lo mejor tenga cualquier otro problema que se siente incomprendido, precisamente porque vivimos en un mundo así, que le han negado todo y ya siente que no tiene nada, que se siente vacío, y por culpa de los medios de comunicación, él piensa, bueno, me siento incomprendido porque a lo mejor es que yo soy un helicóptero Apache, a lo mejor es que yo soy un perro, no soy realmente una mujer, o yo realmente soy un hombre, porque estoy viendo continuamente en las noticias que las mujeres tienen que ser de esta manera, que las mujeres tienen que querer estar con todos los hombres del mundo, y yo soy una mujer que no quiere eso, que yo lo que quiero es pues vivir tranquila. A lo mejor es porque yo no soy una mujer, quizás es porque yo soy un hombre, y eso le lleva por problemas que realmente tiene personales, que a lo mejor lo que deberá hacer es buscar un psicólogo que le ayude, y lo que hace en su lugar es pues convencerse de que es un hombre y mutilarse, y que luego con el tiempo incluso se llegan a dar cuenta de que se habían equivocado, de que realmente ellas no padecían disforia de género, que realmente no eran hombres, que eran simplemente mujeres que no encajaban con los roles que los medios de comunicación nos han dicho, y que por eso han llegado hasta ahí por no haber tenido el asesoramiento correcto, y ahora ya han llegado a un punto en el que ya se han mutilado, en el que ya han destrozado su vida y ya no tienen remedio. Entonces, esas personas que o bien por desconocimiento, por falta de comprensión, porque no lo han apoyado de verdad, y o bien porque su ego les ha dicho, no, tú para poder seguir desarrollando tu perversión tienes que hacer esto, pues para esas personas va dirigida este mensaje. Una persona que evidentemente pues ha nacido con disforia de género, que de verdad, porque está demostrado científicamente que la corteza, el grosor del cráneo de las personas que padecen disforia de género encaja realmente con el cráneo del género que se sienten. Una mujer que padece disforia de género, pues ha demostrado que su cráneo tiene el grosor de un hombre, y por eso el cerebro lo interpreta de esa manera y realmente son hombres, es decir, su mente, su cerebro es el cerebro de un hombre de verdad. Pasa que, por desgracia, pues ha nacido en el cuerpo de una mujer, pero el grosor de su corteza cerebral le hace creer que es un hombre, y realmente esa persona en su mente de verdad es un hombre, y no es una persona transgénero con intención de hacer nada malo, ni con intenciones perversas, ni porque le hayan comido la cabeza a la sociedad. Es decir, ahí el ego no ha actuado. Ahí de verdad hay un motivo biológico, fisiológico, que hace que esa persona de verdad sea transgénero. Entonces, a esas personas evidentemente no va dirigido el mensaje que yo he estado contando, en los problemas del ego. No, esas personas simplemente pues han nacido de esa manera, y esas personas realmente no van motivadas por el ego. Para ellos no va dirigido este mensaje. Ellos, por supuesto, son buenas personas, en el caso de que lo sean, evidentemente, en el caso de que luego pues no le hagan caso al ego en otras cosas. Pero en este tema concreto, en el tema del género, de negar la biología, no están siendo guiadas por el ego. No, simplemente es que de verdad son así. Pero una persona que no tiene disforia de género, una persona que no ha nacido con esa diferencia en su corteza cerebral que le lleva a padecer la disforia de género, sino que realmente es una persona completamente genérica, es decir, ha nacido con la fisiología correcta, pues esa persona no tiene disforia de género. Esa persona está actuando con
el tema del transgénero porque tiene otras motivaciones que sí vienen del ego, ¿vale? Porque el ego no tiene nada que ver con la biología. El ego no tiene nada que ver con cómo tú has nacido. El ego se forma en tu desarrollo, ¿vale? El ego siempre está ahí en todos los seres humanos y a lo largo de tu vida vas formando tu ego. Entonces, que una persona sea buena o mala por culpa de su ego viene motivada por cómo se ha desarrollado a lo largo de su vida. Entonces, quería aclarar esto para que no me digáis, oh Dios mío, Oso, ¿qué estás hablando? No, estamos hablando del ego en todo momento. No estamos atacando a personas transgénero, por supuesto que no. Porque una persona transgénero, de verdad, es una persona con disforia de género, que es una persona completamente normal. Sin embargo, una persona que dice ser transgénero sin serlo realmente, porque está motivada por el ego, porque tiene una perversión, o porque está alienada por completo por culpa de la sociedad, esa persona sí tiene un problema con su ego. Y esa persona sí que debería callar al ego. Tener otra voz que le dijera no le hagas caso al ego, porque esto realmente o es fruto de una perversión o es fruto de una sociedad que te está intentando convencer, de políticos que te están intentando convencer de que eres una cosa que no eres porque les conviene electoralmente, porque es una forma de rascar votos, de formar chiringuitos y poder colar en esos chiringuitos a los miembros del partido y que luego ese partido gane más dinero robado a los contribuyentes, ¿vale? Yo creo que es importante hacer esa diferenciación. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Pues ahora ya sabes lo que es el Kali Yuga, ya sabes lo que son las edades del hombre, sabes cómo hemos llegado hasta aquí y realmente con esto último que te he contado estás viendo cómo se manifiesta el Kali Yuga, la última edad, la edad de la deshumanización, cómo se manifiesta en tu día a día. Ya estás viendo, se manifiesta en tu día a día pues en que sales a la calle a comprar y tienes miedo de que te atraquen o tienes miedo de que se rían de ti, porque a lo mejor pues la sociedad a tu alrededor sientes que son hostiles, sientes que por vestir de determinada manera o por llevar el pelo de determinada manera, o porque a lo mejor tienes más peso, o eres más bajito, o a lo mejor no tienes pelo, sientes que se van a reír de ti, sientes que te van a intentar tratar mal, que te van a intentar humillar, porque como nos hemos cargado a las familias, como hemos negado la autoridad de los padres y las familias, pues la gente se crían sin la educación para respetar a los demás y se crían con el sentimiento de que humillar a otra persona le hace a él estar por encima de esa persona. ¿Por qué? Porque el ego, el mismo ego que hizo al príncipe ser un tirano, es el que hace a un ser humano humillar a otro para sentirse el mejor. ¿Por qué? Pues porque tendrá sus propios problemas, tendrá problemas familiares, etcétera, se siente mal y siente que una manera de afrontar eso y sentirse mejor es humillar a otra persona. Entonces, estás viendo que en tu día a día se manifiesta, por eso, por los problemas que he comentado antes, que no encuentras pareja, que te sientes incomprendido, que sientes que la gente puede hacerte daño, puede robarte, puede intentar agredirte. A lo mejor eres una mujer y sientes que te pueden intentar violar. Entonces, estás viendo que en tu día a día se manifiesta el Kali Yuga. Claro, aquí, llegados a este punto en el que ya sabes de dónde viene, en el que ya sabes cómo se manifiesta en tu día a día, yo supongo que lo que estarás pensando, ¿cómo podemos escapar de esto? Porque tú dijiste, ¿no? Me dijiste que somos los héroes que van a atravesar el Kali Yuga, que van a traer la edad de los héroes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo acabas con esto? ¿Cómo acabas con todo lo que ha llegado a la humanidad? Es muy difícil, ¿verdad? Acabar con esto. Realmente, la única forma de acabar con esto es empieza en ti mismo. Es a nivel individual, porque el Kali Yuga no solo se manifiesta en la sociedad, no solo se manifiesta a tu alrededor. El Kali Yuga se manifiesta en ti. Todo esto que hemos estado hablando, todas estas fases que ha atravesado la humanidad, también las atravesas tú en tu vida. Tú en tu día a día también lo atraviesas, porque el ego, como hemos dicho, todo esto nace del ego, y el ego está en ti. Por lo tanto, toda esta deshumanización también está en ti. Tú eres la primera persona que debes de elegir no hacerle caso al ego.
Si todas las personas de este mundo no le hicieran caso al ego, ya habríamos pasado a la primera edad. Ya volveríamos a estar en la edad de los héroes. Volveríamos a estar unidos a Dios. Volveríamos a vivir en un mundo de paz y armonía. Sin embargo, nadie le hace caso, nadie desobedece al ego. Todo el mundo le hace caso al ego. Y por eso vivimos en este mundo. Hay gente que le hace caso al ego en mayor nivel que otros, y por eso hay gente que asesina, gente que viola, y otras personas que no le hacen caso nada más que en cosas pequeñas, y por eso pues no cometen delitos. Pero todo el mundo le hace caso al ego. Y la manera de acabar con el Kali Yuga es dejar de hacerle caso al ego. Por eso, si tú quieres ser un héroe, tienes que dejar de hacerle caso al ego. En el Kali Yuga hay hay 3 tipos de personas. Están las víctimas. Todos por defecto somos víctimas del Kali Yuga, porque nos ha tocado nacer en esta época y somos víctimas de esta época. Todos sufrimos el Kali Yuga, por eso todos somos víctimas. Ahora, dentro de ser víctimas, podemos elegir 2 caminos. Podemos ser héroes o podemos ser villanos. Dentro del Kali Yuga tú tienes que elegir si eres un héroe o eres un villano. Un héroe va a callar a su ego. Un héroe va a luchar contra su ego y va a intentar derrotar a su ego. Ese es el héroe. Y un villano le va a hacer caso a su ego. Hasta las últimas consecuencias. Va a hacerle caso a su ego hasta el punto de hacerle daño a otras personas. Puede hacerle daño realmente de muchas maneras. No solamente un asesino le hace daño a otra persona, no solamente una persona violenta le hace daño a otra persona. A lo mejor tu ego lo que te hace es tratar mal a los que te rodean. A lo mejor tu ego lo que te hace es tratar mal a tus padres. A lo mejor tus padres te dicen, Juanito, ven a cenar, y tú les hablas mal y les niegas, no quiero cenar porque quiero jugar al Fortnite. Pues ahí tu ego te está diciendo, no, quiero jugar al Fortnite. No quiero, mis padres son unos pesados, no me entienden, quiero negarlos. Y le tratan mal, y le hablas mal a tus padres. Entonces ahí el ego te está haciendo hacerle daño a los que te rodean, ¿vale? Y es importante que entendáis eso, que el ego, hacerle caso al ego a sus últimas consecuencias, no solamente es cosa de asesinos, de gente, no. Tú en tu día a día, si le haces caso al ego, también vas a hacerle daño a otras personas que son importantes para ti. Entonces la manera de luchar contra el Kali Yuga es individual. Cada persona debe luchar contra su ego y cada persona debe intentar ser mejor cada día. Debe intentar cada día hacerle un poquito menos de caso al ego, sobre todo en cosas importantes. Sobre todo, pues, en lo principal, no hacerle daño a nadie. Es decir, sobre todo ser consciente de, pues mira, no quiero robar, no quiero insultar a la gente, no quiero tratar mal a la gente. Entonces, por eso cada día, en tu día a día, tienes que decirle que no al ego. Porque el ego está en ti. Y el ego es lo que ha creado esto. Y el ego es lo que nos ha hecho llegar hasta este punto. Tú tienes la decisión de ser un héroe o un villano. Por supuesto, no es fácil ser un héroe. Tú esto no llegas un día y dices, no, ya a partir de hoy voy a ser un santo. Voy a ser un santo. Voy a callar al ego. A partir de hoy soy un santo, no voy a hacerle caso al ego, y ya a partir de hoy pues lo soy. No, eso no funciona. Tú en tu día a día volverás a tropezar con la piedra. Si tú tienes un problema de ira, de que hablas mal a tus padres, de que hablas mal a la gente en el colegio, de que te peleas con tus amigos, si tú tienes un problema de ira, no basta con que tú un día llegas y digas, no, es que yo soy una buena persona, entonces como soy una buena persona, voy a poder dejar de hacerle caso al ego. No, porque tú realmente le haces caso al ego sin darte cuenta. Tú que eres una buena persona, pero tienes mal genio, lo tienes sin darte cuenta. Tú que eres una buena persona, pero no puedes evitar apostar. No puedes evitarlo. Lo haces inconscientemente. Es muy difícil no hacerle caso al ego. O tú que no puedes evitar querer comprarte la última skin del Fortnite y presumir de ella delante de los demás que no la tienen. No puedes evitarlo porque te gusta eso. Entonces, por eso digo que es muy difícil luchar contra el ego. Y la lucha contra el ego es durante toda la vida. Realmente, la lucha contra el ego no es algo que uno haga de forma voluntaria. No es que de repente un día has escuchado el podcast de Batalla, un día has escuchado un audiolibro o has leído algo de René Guénon y de repente te propones, no, yo quiero ser el héroe. No, eso no llega un día. Realmente tú, aunque nunca hayas oído hablar del Kali Yuga, aunque tú no sepas nada, tú, a lo largo de tu vida, llegará un momento en el que empezarás a luchar contra el ego. Porque llegará un momento en el que conozcas a alguien
que sea tan importante para ti que digas, por esta persona me merece la pena luchar contra mi ego. Llegará un día en el que a lo mejor tengas familia y tengas hijos. Y digas, por mis hijos me merece la pena dejar de hacerle caso al ego. Mi ego me dice que salga de fiesta, no le voy a hacer caso, porque ha nacido mi hijo. Y es para mí mucho más importante que cualquier otra cosa. Y por mi hijo voy a dejar de hacerle caso al ego. O habrás conocido a una chica y dirás, no, por esta chica que estoy enamoradísimo, voy a dejar de tener mal genio. O voy a dejar de beber. O voy a dejar de fumar. Voy a dejar de hacerle caso a mi ego. Voy a dejar de tratar mal a la gente. O a lo mejor por tus padres. Llegarás un día a la conclusión de, mis padres lo han dado todo por mí. Y yo les estoy tratando mal. O yo estoy haciendo cosas que no son buenas para mí y ellos no se sentirán orgullosos de mí. Estoy gastando mi dinero en apuestas. O estoy insultando a la gente. Estoy robando. O estoy vendiendo droga. Entonces llega un día en el que te das cuenta de que hay algo más importante que tu ego. De que hay algo por encima tuya. Y ese día es cuando empiezas a luchar contra tu ego. ¿Vale? Seguramente tú que me estás escuchando ahora mismo, antes de que yo te contara todo este rollo, ya estabas luchando contra tu ego. Y a lo mejor ni te habías dado cuenta. A lo mejor tú llevas años luchando contra tu ego y no te has dado ni cuenta. Porque la lucha contra el ego es algo intrínseco al ser humano. Igual que el ser humano tiene ego por nacimiento y siempre el ser humano va a llevarnos al Kali Yuga, también el ser humano intrínsecamente está en él el luchar contra el ego. Y siempre va a acabar intentando luchar contra el ego. Habrá gente que lo consiga y gente que no. Pero eso tú en tu día a día lo estás haciendo. Y si tienes, pues no te ha dado todavía el caso de empezar a luchar contra el ego, a lo mejor después de escucharme empiezas a luchar contra tu ego. Y cada día empiezas a ser un poco mejor persona. Al fin y al cabo, eso es. Ese es el objetivo. Y si te das cuenta, todos los sabios, todos los maestros de la humanidad hablaban de esto. Jesús hablaba de esto. Jesús hablaba de luchar contra el ego, de ser una mejor persona cada día. Jesús le dijo a los judíos, dejad de esperar a que nazca el Mesías y nos traiga y nos lleve al reino de Dios. No tenéis que esperar a que seamos dignos de que aparezca el Mesías y nos lleve al reino de Dios. No, tenemos que crear el reino de Dios aquí. Tenemos que crear nosotros el reino de Dios. Y lo mismo decían todos los sabios. Y al final, todas las tradiciones llevan a lo mismo, a luchar contra el ego. ¿Por qué los budistas se rapan la cabeza, abandonan todos sus bienes materiales y se van a un templo a pasar todo el día rezando y trabajando? Porque lo que están haciendo es abandonar su ego, abandonar aquello que alimenta el ego. No quiero preocuparme de mi aspecto físico, me voy a rapar el pelo y voy a vestirme todos los días con un hábito. No voy a ponerme ropa que no sea un hábito, para no tener el ego de la apariencia. Voy a pasar mi día meditando y trabajando, porque el ego lo alimenta el ocio. El ocio hace que yo quiera cada vez tener más ocio. El ocio hace que yo cada vez quiera prestarle menos atención a las cosas importantes para prestarle atención al ocio. Por lo tanto, el ego me domina mediante el ocio. Por eso voy a pasar mi día meditando y trabajando. Por eso los monjes budistas hacen eso, porque es su forma extrema de luchar contra el ego. Ahora, no es necesario llegar a ese punto para luchar contra el ego. Sí es cierto que esa es la forma más radical. Si quieres matar al ego y vivir en paz, haz eso y vivirás en paz. Y por eso cuando tú le preguntas a un monje budista, resulta que son felices así. Cuando tú le preguntas a una monjita de clausura que vive en un monasterio toda su vida, dice que es feliz. ¿Por qué es feliz? Porque ha matado al ego. Porque ya no vive en el Kali Yuga. Vive de nuevo en la Edad de Oro. Ha conseguido vivir en la Edad de Oro. Y si en algún momento tiene un pensamiento de ego, tendrá que imponerse a sí misma ley. Y entonces ya no vivirá en la Edad de Oro. Vivirá dentro de sí misma en la Edad de los Príncipes. Y si llega a descarriarse, pasará a la Edad de los Tiranos. Si llega a comportarse mal, pasará a la Edad de los Tiranos. Entonces tú que me estás escuchando ahora mismo, lo más probable es que tú vivas ahora mismo dentro de ti en la Edad de los Tiranos. Incluso puede ser que dentro de ti estés ya en el Kali Yuga. Si eres una persona adicta a las redes sociales, lo más seguro es que ya estés en el Kali Yuga, de que ya vivas por el ego.
de que ya vives por el ego de subo esta foto y tengo muchos likes, vives ya en el ego. Entonces, el vivir en el Kali Yuga o vivir en la Edad de Oro, la eliges tú dentro de ti mismo. Si tú eres una persona que rompe con el ego, avanzas a la Edad de Oro y dentro de ti vivirás en la Edad de Oro y vivirás en paz. Por eso si le preguntas a esa monja de clausura que se pasa el día cocinando, trabajando y meditando, pues te dirá, soy feliz. Claro que soy feliz. Estoy con Dios, estoy en paz. El ego no me domina. Lo tengo todo porque no necesito nada más. Solo estar en paz. Y eso todo el mundo lo puede conseguir. Evidentemente hay personas que tienen la capacidad de romper con todo y hacerse monje. Y esas personas pues llegan más rápido que otros. Y esas personas ya te digo yo que pasan en la Edad de Oro un día. Y al día siguiente ya están en la Edad de los Príncipes. Porque ya estarán a sí mismas imponiéndose la ley. No, no puedes hacer esto. No puedes apostar, no puedes esto, no puedes pelearte con la gente, no puedes beber alcohol, no. Estarán imponiéndose cosas. No, tienes que jugar al Fortnite con mesura, no puedes pegarte 5 horas jugando al Fortnite, juega media hora. Se va a poner ley a sí misma, va a ser un príncipe de sí mismo. Entonces, yo os digo que lo ideal, por supuesto, lo ideal es romper con el ego y vivir en la Edad de Oro, pero ya os digo yo que seáis realistas, la Edad de Oro dura un día. No pretendáis vivir en la Edad de Oro. Pretended vivir en la Edad de los Príncipes. Pretended ser vuestro propio príncipe. Poneros normas, poneros límites y ser conscientes del mundo que os rodea, ser consciente de la realidad. Porque si sois conscientes de la realidad, tendréis la verdad. Y si os ponéis normas a vosotros mismos, sin caer en la maldad, sin caer en hacer daño al prójimo, viviréis en la Edad de los Príncipes. Dentro de vuestro corazón estaréis en la Edad de los Príncipes. Seréis vuestro propio príncipe. Si controláis al ego mediante las normas. Y eso es lo que un ser humano debe aspirar, a ser su propio príncipe. Pero eso, ojo, recordemos, no significa negar a los príncipes de fuera. Lo ideal sería que todos en comunidad, todos en colectivo, todos viviéramos en la edad de los príncipes, ya que la de los héroes es imposible. Eso será lo ideal. Y si queremos conseguir eso, pues hay que hacerlo en uno mismo. Y si lo haces en uno mismo, conseguiremos todos juntos, cuando todos lo hagamos, llegar a la edad de los príncipes. ¿Por qué? Porque este mundo corrupto que nos rodea va a llegar a su fin, porque es insostenible. Es un mundo insostenible y acabará llegando a su fin. Y las personas que cuando el mundo insostenible llega a su fin van a sobrevivir son aquellas que lo nieguen, aquellas que no lo quieran. Si tú eres una persona adicta a los videojuegos, al porno, a las apuestas, a todas estas cosas corruptas de este mundo, cuando este mundo caiga porque no se puede sostener, todas esas cosas corruptas van a desaparecer. Y tú querrás desaparecer con ellas. Si no tengo un mundo corrupto, un mundo en el que estoy de fiesta todo el tiempo, no quiero vivir en el mundo. Eso es lo que... Por eso, ahí es cuando te conviertes en una víctima del Kali Yuga. Porque necesitas al Kali Yuga y no quieres vivir sin el Kali Yuga. Ahora, si tú te has convertido en tu propio príncipe y has negado las maldades del mundo y vives de forma recta, sabiendo lo que debes hacer y lo que no, cuando este mundo explote, cuando no quede nada, a ti te dará igual, porque tú ya eres una persona recta y tú ya estás preparado para una vida recta. Y cuando haya que reiniciar el mundo, haya que empezar de cero, tú estarás preparado para empezar de cero, porque tú serás un héroe y tú serás quien inicie la nueva civilización, tú serás quien inicie la nueva sociedad. Y cuando el mundo explote y haya que reconstruir el mundo desde cero, tú serás una de las personas que lo reconstruyan, porque tú querrás vivir en ese mundo. Dirás, he dejado atrás, el mundo de la perversión se ha acabado. Yo no apreciaba ese mundo de la perversión, yo quería un mundo puro. Ese mundo de perversión se ha destruido y lo dejo atrás. Y soy feliz de que se haya destruido. Y yo ahora voy a crear un mundo en orden. Yo voy a crear un mundo de príncipes. Y por eso serás un héroe. Y la edad de los héroes durará un día, porque te darás cuenta de que tú ahora tienes que imponer la ley. Tú tienes que ser príncipe. O tú tienes que promover un principado. Y tendrás que organizarte con las personas que son iguales que tú para promover un principado. Entonces, aquí llega lo importante. Estás viendo que para acabar con el Kali Yuga, lo primero es a ti
despegarte del Kali Yuga, que tú no seas una persona que necesite para vivir el Kali Yuga, convertirte en un héroe. Por eso digo que es el momento ahora de elegir si queremos ser héroes o queremos ser villanos o queremos ser prisioneros del Kali Yuga. O eres héroe, o eres villano, o eres prisionero. Porque hay gente que vive bien en el Kali Yuga. Hay gente que se aprovecha del Kali Yuga. Los políticos corruptos, las personas que se hacen OnlyFans. Toda esta gente vive de las personas que son víctimas del Kali Yuga, que son prisioneros del Kali Yuga. Y esas personas que son los villanos que se aprovechan del Kali Yuga, en el momento en que esto desaparezca, esas personas no van a querer vivir en un mundo que no sea así, porque están hechas para ese mundo. Y las personas que están prisioneras tampoco van a querer vivir en un mundo que no sea así. Por eso, cuando se reinicia la rueda, porque se rompe, porque es que no hay manera de sostener esto, porque es insostenible, porque van a llegar las guerras, las hambres, va a llegar, gente. Guerras, hambrunas, desorden, enfermedades, todo va a llegar, porque es insostenible, porque todo lleva a ello, como lo expliqué antes. Entonces, cuando esa gente se acabe su mundo, no van a querer vivir. Pero tú, que elegiste ser un héroe, sí vas a querer vivir. Y por eso volverá la edad de los príncipes, porque las personas que van a querer vivir son aquellas que quieren una edad de príncipes, son aquellas que no quieren una edad decadente como la que vivimos. Por eso siempre se reinicia, y por eso después del Kali Yuga siempre vuelve la edad de oro, la edad de los héroes, que son conscientes de que ellos han sobrevivido, de que ellos son los héroes, de que han dejado todo lo malo atrás y que ya por fin pueden estar en paz. Y sí, y al día siguiente llegará la violencia, impondrán un principado, pero será un principado. Y ya lo que habrá que intentar es mantener ese principado todo el tiempo posible antes de que llegue la tiranía, antes de que lleguen los corruptos, los gobernantes corruptos, los gobernantes tiránicos, la esclavitud, un principado sometiendo a otro. Antes de que llegue eso, hay que intentar alargarlo todo lo que se pueda, antes de que llegue esa edad. Y por supuesto antes de que luego llegue el antropocentrismo, que tiene que llegar, pero bueno, llegará, porque es inevitable. Pero vamos a intentar que en nosotros mismos no llegue. Tienes que intentar que dentro de ti mismo seas puro, que dentro de ti mismo seas tu propio príncipe. Porque al final hay que intentar eso, hay que intentar volver a unirnos, volver a la primera edad, que es unirnos con Dios. Y todos los maestros, entre ellos Cristo, nos dijeron que Él hizo milagros, Él se volvió a unir a Dios, Él es el Hijo, pero nos dijo, vosotros también sois el Hijo. Todo lo que yo he hecho, vosotros también lo podéis hacer. Son palabras de ánimo que os animan a que seáis vuestro propio príncipe y que intentéis sobrevivir al Kali Yuga, pasar a la siguiente edad. Y si no llegáis a ver eso con vuestros ojos, porque tenéis la suerte de no vivir las guerras que van a acabar con este mundo, por lo menos que dentro de tu corazón hayas vivido con Dios. Y si no puedes vivir con Dios, por lo menos vive en la edad de los príncipes y sé tu propio príncipe y estate orgulloso de que vives en orden, bien, en feliz y en paz. Y que no eres una víctima del Kali Yuga, que si todo esto cae, tú podrás sobrevivir. Yo te aconsejo que simplemente te conformes con eso. No seas un villano del Kali Yuga y no seas un prisionero del Kali Yuga. Que si esto acaba mañana, que tú puedas vivir en paz, que tú puedas continuar con tu vida. Intenta no ser un esclavo de este sistema. Intenta no ser un prisionero del Kali Yuga, no necesitar el Kali Yuga. Intenta ser libre, porque así serás libre y podrás enfrentarte a todo lo que venga. Y al fin y al cabo, gente, esto enraiza con muchas cosas. El camino del héroe, los dioses, es que hay mucha tradición escrita sobre esto, gente. El camino del héroe, al fin y al cabo, es esto, es enfrentarte a tu ego. Los solsticios, los dioses solares antiguos, Apolo, Ra, todos estos dioses solares que se tienen que enfrentar a la oscuridad y luego renacer de nuevo, según el ciclo del sol, con los solsticios, es lo mismo. Es lo mismo que el camino del héroe. Tienes que enfrentarte a tu ego. Eso es bajar a la oscuridad, eso es morir. Igual que Quetzalcóatl moría y bajaba al infierno. Tienes que hacer lo mismo. Tienes que morir y bajar al infierno, que es enfrentarte a tu ego. A puñetazos si hace falta. Y ahí, cuando derrotas a tu ego, es cuando puedes nacer de nuevo y ser el sol. Ahí, gente, es cuando consigues por fin volver a unirte con Dios y estar en paz. Porque eso es unirte con Dios, estar en paz.
porque Dios está en ti. Ya lo dice Cristo. Dios, Hijo y Espíritu Santo son todo lo mismo. Tú eres Dios. Y si estás en paz contigo mismo, estás en paz con Dios. Y eres feliz. Y ya está, gente. En fin, este ha sido un primer capítulo, un primer programa del podcast de Batalla, bastante denso, bastante intenso y fuerte. El próximo programa va a ser mucho más calmado, van a ser temas mucho más livianos, a lo mejor hablamos de historia alternativa, o de actualidad, o de lo que sea. Este programa es especial. Este programa yo sé que poca gente lo va a escuchar. Esto es para los más leales, para aquellos que estéis en el Discord siempre a tope. Y esto yo lo hago para vosotros. Porque es también deber del héroe no solamente ser su propio príncipe, sino intentar que los demás que le rodean también sean sus propios príncipes. Que aquellos que le rodean también sean libres. Que por lo menos no sean prisioneros. Yo por lo menos quiero que vosotros no seáis prisioneros del Kali Yuga, que seáis libres, que si este mundo mañana acaba, que no os quitéis vosotros la vida con él, que continuéis. Entonces por eso quiero animaros, deciros que no estáis solos, que el mundo a vuestro alrededor es horrible, que salís a la calle y es horrible lo que vais a ver, y os vais a enfadar con todo lo que os rodea, vais a ver las noticias y os vais a cagar en todo, pero sabed que no estáis solos, que esto no es el final, es un reinicio. Y que al final, después de esto, lo que hay es la paz. Y esa paz la podéis lograr vosotros mismos trabajando día a día y luchar contra vuestro ego. Así que espero que os haya gustado este podcast, espero que os haya ayudado, que os haya hecho pensar un poco y decir, coño, podría ser mejor persona. Y si es así, dejádmelo en comentarios. Espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo programa de el podcast de Batalla. Un saludo y nos vemos. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.